Suscríbete a La Panterita. Hacele un refresh a tu tereré. El Farol S.A., empresa paraguaya, líder en el manejo integral de residuos. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., Ruta 12, kilómetro 24, Remancito, Villa Ayes. Informes al 021-327-1190 y 0985-702-475. www.elfarolsa.com.py. Síguenos en Facebook e Instagram. El Farol S.A. Perdón, ¿por qué número van? 17. Amor, ¿y vos qué número tenés? 62. Hay que esperar nomás. Tesorito, por lo visto que vos no te enteraste que Noiland tiene muchísimos cortes ya envasados y directamente en las góndolas de productos enfriados y congelados. Las colas en la carnicería del supermercado ya son cosas del pasado. Frigorífico Noiland envasó una gran cantidad de cortes de la más alta calidad para que puedas ahorrar mucho tiempo en tus compras. Búscalos en las góndolas de carnes enfriadas y congeladas. Frigorífico Noiland es sana, es rica y es nuestra. Sentite aliviado y seguí tu rutina, Tobiogramol, tu gripe se termina. Un sobre a la noche, un sobre de día, siempre Biogramol te alivia, siempre Biogramol te alivia. Calidad Gramón. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Siempre vestí héroes. Hoy esos héroes no salen en la tele, salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra, porque sienten el peso de un país entero en sus hombros. Médicos, maestros, productores, emprendedores, ustedes son los héroes que admiramos. Hoy nos comprometemos a convertir su esfuerzo en alegría para todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes. Ponete la albirroja, el sueño que nos une. ABC Cardinal 7:30 AM. Seguinos en nuestras redes sociales. En Twitter, @ABC Cardinal. En Instagram, ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Buenos días, un saludo para todos. Comenzamos Cardinal Deportivo. Qué día, lindo día. Desde el punto de vista de la naturaleza, lindo día. Les cuento que en Capital, principalmente a la gente del interior, tenemos un sol radiante, un sol que rebota en los edificios más grandes que tenemos aquí en el microcentro. El día está claro, la temperatura está subiendo, ya tenemos 22 grados. De hecho, de esta manera, había anticipado en su pronóstico meteorología, en su pronóstico extendido, que íbamos a tener un fin de semana muy, muy lindo, que la temperatura iba a ir subiendo, y hoy ya tenemos 22 y mañana va a subir, inclusive va a estar muy cerca de los 30. Así que quienes gustamos de los días soleados, pues vamos a aprovechar esta tarde de sábado y toda la jornada de mañana domingo. Pero qué día también decía, porque acá vamos a analizar muchísimo lo que dejó la Copa América, lo que dejó la selección nacional, en el debe, en el haber, el futuro, qué tiene que pasar con Berizzo, qué tenemos que hacer, hay esperanza, no hay esperanza. Vamos a estar desglosando ítem por ítem y básicamente toda la emisión de hoy del Cardinal Deportivo a través de ABC Cardinal y ABC TV vamos a ocuparnos de la selección nacional. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Ariel. El saludo para todos los compañeros. Día donde, desde lo importante, feliz porque veía compañeros con el tema de la vacuna, el recuerdo de lo que pudo haber sido, recordando a quienes ya no nos acompañan. Y claro, es un espacio lógicamente deportivo. El día después, más teniendo aquí en la mesa del Super Sábado a uno de los amigos de Eduardo Berizzo. Sí. Pero yo creo que eso, por ejemplo, al margen. Sí. Después, uno de los amigos, una forma de decir, porque en realidad creo que estamos englobados todos. No, pero repito, a mí no me gustaría que se contamine el análisis. Claro. Después dejamos un apartado para ese muchas punto. veces, ¿viste? Cuando por un incidente como que dejamos entonces, ahí. Pero y vamos a tratar de ser lo más justo también con el técnico en el análisis, ¿verdad? Porque acá no hay una cuestión personal, no hay una cuestión de... Yo lo coloqué como una introducción de color. Sí. Al tenerlo acá nuestro
Y también las veces que solemos lo chocar con Johnny, luego la audiencia lo sabe. Así que saludos para vos, Ariel, Johnny, para Juanma y para toda nuestra audiencia y teleaudiencia. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Ariel, todo bien, un saludo para todos, un poco también hablar de todo lo que dejó ayer la eliminación de Paraguay y hacer una especie de análisis, algo que me parece que el técnico de la selección no hace, ¿verdad? Pero un análisis correcto, serio y coherente principalmente. Autocrítica. Johnny va a saludar, quiero solamente como un título, porque vamos a hablar primeramente del partido, pero como un título. ¿Quedaste sorprendido, Johnny, con la respuesta de Berizzo ayer a tu planteamiento? Y antes que todo, buen día. Buen día, Ariel. Saludo para todos. Sí, totalmente sorprendido. Cuando, tengo que ser sincero, no escuché la conferencia de prensa porque yo sí estuve golpeado ayer. Sí. Estuve golpeado porque me pareció un partido ganable en tanda de penales. Entonces, dejé de lado, iba a escuchar después. Hasta que veo que en el grupo me ponen los muchachos ciertos mensajes y allí empecé a preguntar y a escuchar la respuesta. Primero mi pregunta, totalmente normal, ni siquiera es una pregunta para decir me quiere hacer caer. Una pregunta, yo quería saber, porque en su momento, cuando jugamos la Copa América del 2019, también nos quedamos fuera de ventana de penales. Y yo quería saber ¿quién elige al penalero? Porque eso es, los técnicos te dicen, a la hora de la ejecución de los penales, ejecuta o tira el que está bien físicamente, el que está bien de la cabeza. Vos lo que aclarás, Johnny, es que tu pregunta no tuvo de ninguna manera una intención capciosa. Totalmente. Porque yo interpreto que lo que el técnico creyó que vos quisiste hacer es que él salga diciendo que no se practicó que se lo trate de improvisado. Exactamente. ¿Verdad? Sí, señor. Ya ampliamos esto, ya está el título de Johnny. Ya nos meteremos profundamente en el análisis, porque hay otros puntos también, además del rendimiento general, particular, y además de todo lo que engloba la Copa América. Ayer el caso de Gustavo Gómez, un capitán, independientemente de que fue injusta su expulsión, puede comportarse de esa manera. No se le va la onda a Gustavo Gómez, no le pesa demasiado la cinta de capitán, una cuestión también ya analizada durante algunos partidos de eliminatorias. Y después lo que pasó con Berizzo y muchos temas vamos a hablar de la selección nacional. Bueno, vamos a abrir juego, como se dice, vamos a abrir debate, vamos a abrir análisis. ¿Qué dejó la Copa América? No, pero... ¿Qué deja la Copa América para Paraguay? ¿Qué entonces, futuro? El partido, como no era que íbamos a hablar... No, todo. ¿Qué deja la Copa América? El futuro para Paraguay y el partido de ayer. Sí, comencemos con el partido de ayer. Claro, si no... El rendimiento, si no, está bien, el rendimiento. Pues yo ayer, cuando cerraba la transmisión del primer partido, decía, yo no quiero que esto se use como, más allá de que ahora ya hay modificaciones en la ley electoral, yo no quiero que se utilice como la famosa lista sábana. Que se meta, porque Paraguay para mí fluctuó. Buena, mala, y lo de ayer entra en la categoría buena. Después podemos analizar el tema de qué es Perú hoy en día en el concierto sudamericano. Pero en lo que va a ser el análisis del torneo, yo no quiero que solamente se enfatice en las buenas cosas que tuvimos en ese sube y baja para decir, fue una gran Copa América. Y tapamos lo de Argentina y Uruguay. Entonces, primero con lo del partido de ayer, a mí me gustó Paraguay los primeros 30 minutos. Y mira que cuando te digo 35 minutos, ya te estoy involucrando el gol peruano. Pero, ¿qué, por ejemplo, Dani, viste de diferente para que vos digas, bueno, esta es la selección que yo quiero, en los 35 minutos? Es que bueno, si vamos a personalizar, vimos a Cachorro. Pero no era un Cachorro en vez de uno de los dos volantes. Eran tres volantes, pero le decimos a la gente, Cachorro jugó como Miguel Almirón. O sea, Cachorro jugó, para que el que no vio el partido se pueda ubicar, Cachorro jugó más cerca de Carlos González que de Lucena y Villasanti. Paraguay ayer, si vamos a agarrar un número, jugó 2-3-1. O sea, vos veías claramente a Cachorro, a Ángel y a Arzamendia en una línea que a mí me gustó cómo trabajó, porque además Sánchez, por el espíritu de volante que tiene, presionaba de otra forma, ya sea a Santa María, que era el que trataba de salir y conectarse con Yotun y Tapia, también cuando Villasanti iba a presionar,
se nota que Lucena no estaba bien. En el primer tiempo marcábamos eso, y cuando Robert Rojas está por ingresar, le digo a Bruno Federico, para mí se tiene que ir Lucena, no solamente porque quedó retratado en el gol de Perú, sino porque él ya no tenía ese despliegue. Eso ya colocamos tipo un asterisco. Otra cuestión con cómo maneja el cuerpo técnico con los jugadores en su plenitud o no. Ya nos pasó. No es la primera vez, ¿verdad? Eso, Bolivia, Beto Espínola, y la gente sabe cómo terminó aquella historia. Entonces, pero cuando vos me preguntas qué te gustó, a mí me gustó que ayer, esa primera media hora, Paraguay jugó en bloque. Entonces, la falta de consigue Villasanti, como por ejemplo Ángel Romero en el retroceso. Por eso yo no soy lapidario cuando dicen le hacen jugar mal en tal puesto. Son jugadores de elite, de selección. No te digo que donde te pongan tenés que jugar a 9-10. Para mí ayer Ángel en el primer tiempo jugó muy bien. Muy bien. Esa pelota que le mete para que Carlos González le rompa el pecho a Gallese. Sí, esa fue muy buena. Como Martínez... Se nota de cuando... si Martínez le tiene a Arzamendia como cuarto volante, hay otra dinámica en la proyección. Después, cómo se metían. Cuando hay una jugada donde Arzamendia se mete por la derecha, porque Cachorro se había ido al medio, recupera un balón, y Villasanti que no puede definir, y de allí se viene una contra. Ese me parece un toque distintivo en este partido a nivel de Arzamendia, porque Arzamendia casi siempre en los partidos, ya sea como cuarto o como lateral, era raya, poca diagonal, y es decir, su zona de influencia era muy limitada. Era vertical. Exacto, O sea, era raya. Como ahora está el tema de ese mapa de calor. Vos lo que decís, la pintura roja era lineal, exacto. Sí. Y ayer se metió detrás de los volantes, hasta cayó al otro lado de la cancha, que también da alternativa para romper esquemas defensivos, porque la movilidad ahora es, y vos ves la Eurocopa, y la movilidad y la intensidad, y se mueven todos, la pelota se mueve, pero vos mirás después los posibles receptores, y todos se mueven para desorganizar a los equipos rivales. Totalmente. O sea, y ayer por lo menos en ese aspecto... Sí, y por eso yo no soy muy lapidario cuando dicen, mirá dónde le hace jugar. No, si vos, por eso digo, Ángel ayer jugó, mira que jugó lejos de Carlos, pero jugó bien en ese primer tiempo, en el rol que le cupo. Por la izquierda, repito, me gustó mucho la proyección de Martínez, como Arzamendia no chocaba, sino que él se distanciaba también. Entonces, para que no se caiga el análisis del tema, vieron tenía que jugar nomás luego fulano, o vieron que no tenía que jugar Menga, sino que voy nomás a cómo se comportó el equipo. Entonces, yo rescato ese primer tiempo, y después en el análisis propio que hacía, encontraba, a ver, Perú, Chile, cuáles son los denominadores comunes, pero lo concreto es, fíjate otra vez qué salto se da o qué cambiazo se da. De la vez pasada de poner un 6 insulso con Gastón Jiménez, que nunca había jugado 6, ayer, vos dirás, reitero, tácticamente, si vos querés colocar el tema del muñequito, el 8 de Paraguay jugó como un segundo punta, pero vos sabés, por eso digo, cuando te dicen 4-3-3 o 4-4-2, 4-3, depende mucho de quién interpreta eso. Esta Copa América también expuso que tampoco eso de si pones jugadores más ofensivos, menos ofensivos. Hago el siguiente ejercicio, que ya había compartido con nuestra audiencia. Voy a agarrar el equipo que puso Berizzo contra Argentina, y voy a agarrar el equipo que puso contra Chile. Vas a decir, el de Argentina es un equipo de fútbol de champán, fútbol alegre, y el de Chile era hacha y tiza. ¿Cuál fue más profundo y ofensivo? Entonces voy nomás, es mucho más complejo por lo que vos estabas diciendo. O sea, por eso yo no me quedo con así, frase simple nomás. Por eso me parece que es para el análisis. Y a mí me gustó esa media hora, y a mí me recordó por qué hace 10 años estamos en este círculo vicioso, los últimos 10 minutos incluyendo el descuento. Ahí vos pusiste lo de Gustavo, pero no solamente lo de Gustavo. En esta Copa América ya todo el mundo que vio lo de Brasil-Colombia, con lo de Pitana, creo que todo el mundo aprendió que si el árbitro no lleva, no es que no lleva, porque aquella vez inclusive llevó a la boca el silbato. Si el árbitro no pita, vos no podés desentenderte de una jugada. No podés, más si sos jugador de selección. El comportamiento de los jugadores de selección para el segundo gol de Perú es un comportamiento amateur. Es un comportamiento que los muchachos quedaron, ¿verdad? La línea defensiva, primero Villasanti, el que no sigue. O sea, cuando Carrillo le pega en la mano,
una mano tan clara como lastimosamente le temo que sea reglamentaria. ¿Verdad que ya es, o sea, ya está permitido eso? Ya está, o sea, ¿sabes qué? Con la modificación ya... Con la secuencia de pases, la famosa secuencia. Ni se analiza. Si era antes, esa era para analizar con el VAR. Ni siquiera te digo que era para anular, te digo para analizar. Ahora ya ni siquiera se analiza, pero después capaz podemos explicar por qué, ¿verdad? El tema es, en esa jugada, desde esa mano de Carrillo, vos le ves cómo actúa Villasanti, cómo actúa Pica en menor medida, cómo queda Gustavo Gómez. El único que va en serio y le mete una tremenda patada es Beto Espínola y que llega tarde. ¿Cómo queda Junior Alonso? ¿Y cómo sale Anthony? Sí. O sea, Anthony vuela. Anthony le hace la fácil. Achica el lugar. Claro. No, Anthony acá perdió totalmente la referencia del arco. El costado izquierdo regaló totalmente. Pero ¿sabes qué? Yo no creo que haya sido una deficiencia técnica de Anthony, que después se lució en los penales. Sí. Fue fenomenal lo del guardameta de Paraguay. Federico había apuntado eso y a mí también me dio esa sensación. ¿Viste cuando, por ejemplo, un arquero o un defensor sale cuando ya sabe que hay un banderín levantado? ¿Cómo sale para terminar la jugada? No, salen no para salir. Por cumplir. O sea, por eso yo te citaba. Esa para mí la gran mancha del partido ayer fueron esos últimos 10 minutos. De 38-39 y donde el sumum es el gol. Donde el sumum es el gol, el tema de lo que vos planteaba, Ariel. Pero ya vimos lo que ocurrió con Pitana en Colombia, Brasil, donde los colombianos inclusive tuvieron más elementos. Acá inclusive hay un desconocimiento del reglamento, porque el propio Berizzo también ya está haciendo el gesto, mano. Cuando se hace el gol Villasanti le dicen, fue mano, profe, mano, y después entra Gustavo Gómez. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa de la selección, cuando estás haciendo un buen partido y después te vas del partido. Para mí esos 10 minutos, Paraguay se fue del encuentro, lo que le ocurre a Gustavo, y el pésimo arbitraje de Otto Hitch. Cuando arrancaba el comentario del entretiempo decía, ¿sabes cuál es un buen parámetro? Y particularmente utilizo y suelo comentar, Johnny, Juanma y Ariel, cuando vos te percatás, cuando el árbitro te regala algo y este quiere compensar porque se mandó que es la expulsión. La expulsión es una vergüenza de Otto Hitch. Pero ustedes vieron cómo terminó el primer tiempo, ¿verdad? Porque era una contra de un 1 contra 1 del jugador peruano. Y el árbitro terminó el partido, porque ya se había percatado que había mandado algo. Pero ¿por qué cito esto? Para demostrar que estaba desenchufado Paraguay. Sí. Como que en los últimos 10 minutos, perfecto, te metieron la mano en la billetera. Pero también, Daniel, en el empate, Cardoso Lucena no se puede tirar así un jugador de trayectoria. Vos sabés, Johnny, que yo tengo una teoría sobre esa jugada. Para mí también hay deficiencia, porque él viene retrocediendo y cuando está dando el paso atrás, ahí él se tira, entonces le da el campo, pero un jugador como Carrillo no puede tener un solo hombre marcándolo en esa zona, al menos donde él gambetea a Cardoso Lucena. Claro. Y fíjate la desconcentración que hay entre Martínez y Junior. Martínez jugó al lateral izquierdo, sí, y él estaba metido como central, a lo mejor de manera natural, como es supuesto, él se mete automáticamente, pero y no hay quien sale a cubrir. O sea, Carrillo le gana la raya a Cardoso Lucena y tiene tiempo para mirar, para parar y para meter el centro. Siempre se te dice, bueno, es habilidoso el jugador, se te va a ir por derecha, se te va a ir por izquierda, se te va a meter por el medio. Porque ayer fue uno de los mejores de Perú. No te tires, aguantá. Yo coincido que no se hubiese tirado. No se hubiese tirado, pero hubiese tenido una cobertura. Yo quiero comenzar diciendo también que a mí me gustó Paraguay ayer de mitad de cancha para arriba. Eso recién en el primer tiempo. Claro, lo del segundo tiempo para mí fue fabuloso lo de Paraguay. Claro, de mitad de cancha para arriba porque... estando 11 contra 11, me gustó la elaboración de juego de forma directa. No hubo esos toques así intrascendentes, toquecitos de aquí para allá y la famosa tendencia sin agredir, sino que tenía Alberto Espínola, un interno, un central, y ya le caía por el costado Ángel Romero, le picaba, le marcaba el pase, o el propio Carlos González. Entonces no hubo tanto protocolo ni exageración cuando Paraguay tenía la posesión de la pelota. Lo que sí me preocupó es la manera en que retrocedía el equipo y estando en ventaja, yo observé cierta desprotección, sin necesidad, ganando y todo. Sí. Eso en las contras que nos metía Perú y nos costaba.
esa falta de equilibrio que me parece que Berizzo no supo. Pero vos no porque crees vos que ya podés eso... jugar inclusive con la ventaja cuando estás con la ventaja. Yo creo Y que eso yo sí no fue, observé. eso sí fue diferente con lo de Chile, pero vos, por ejemplo, no considerarías eso como el precio que pagás por la búsqueda del segundo, porque Paraguay, mira que estuvo cerca del segundo. Paraguay jugó mucho mejor que Perú en eso. Claro, es lo que pagás. No, ya sé, Sí. pero ¿sabes lo que te digo? Podemos decir, uy, mira, te eliminaste por esto, pero yo desde lo que es consolidar la idea, siguiendo con lo que a vos te gustó, a mí me gustó esa postura, o sea, a mí me gustó que Paraguay, para exagerar, no se haya encerrado o no se haya... Que es la típica de nuestro equipo, no Claro, solamente o sea, en Yo no te digo que te selecciones. metas todo para atrás, pero ya sé, buscar un poco por más de eso te equilibrio. cité esa jugada, donde a mí me gustó, donde Cachorro, Arzamendia, desde la derecha le pasa a Villacente y le queda muy atrás, porque Arzamendia se nota que está también con el tema de los centros. Sí, Entonces él casi nunca se anima a tirar los centros normales y siempre rasante al suelo y atrás. Y muchas veces se le va la mano con eso de atrás. ¿Y cuántas veces hemos visto jugadores que se pasan de largo? Le pasó a Villasante y ahí se generó, por ejemplo, una contra peligrosa, de esa que vos hablas. O sea, yo eso que vos estás apuntando, sí, pero yo lo tomaría como por consecuencia de una postura. Porque ¿sabes lo que pasa, Ariel? Yo me sumaría a tu cría porque es concreta, se vio en el partido. Pues yo creo que este equipo sepa ganar partidos. Entonces, en un 1-0, si vos te pones a protegerte y solamente... No, pero yo no te digo que venga, insisto, ¿sabe por qué? pero también tomar ciertos recados, porque al final de cuentas de tanto buscar, encajás. También, que es lo que pasó finalmente, porque no ocurrió en una sola oportunidad más todavía. Apoyando, me parece lo de Ariel, no es la primera vez que ocurre, principalmente por el sector izquierdo, porque ya no ocurrió en el partido contra Argentina. El gol de Argentina viene un descuido de la marca, falta de cobertura, no se hizo el ida y vuelta y quedamos desprotegidos. Viene el gol de Argentina. Y ayer pasó lo mismo con Perú. Pero, a ver, el gol del 1-1 de la Padula es producto de porque Paraguay se fue en búsqueda, o es una equivocación en las coberturas, porque uno dice, ¿qué hacía Lucena marcándole a Carrillo? Del lateral izquierdo. O sea, por eso, yo te entendería si, por ejemplo, justo Junior, Arzamendia y Martínez habían ido a buscar una segunda pelota y no volvieron, y Lucena suele ser el último en quedarse. Ahí sí puedo decir, pero para mí el gol de Perú no es producto sino que es producto de una mala distribución. Porque, a ver, Carrillo estuvo imparable. Carrillo sacándole los 2 goles. Nadie le paró porque al final de cuentas ni Piri Mota, que recién ingresaba, le pudo parar porque queríamos que le iba a dar cierta frescura y más firmeza a la mitad de la cancha, y en la primera que le encaró le dejó pagando. Y después de hablar el segundo tiempo, resalto lo que fue, porque se fue con mucha personalidad y se le fue encima a Perú, y con 10. Y en el segundo tiempo, Ariel, fíjate el cambio, o sea, para recomponer la línea, pues no podíamos terminar como había ocurrido contra Uruguay, ¿verdad? Pues la otra era, bueno, que juegue Junior de primer marcador central, Martínez y Arzamendia, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el cambio? Lo mete a Robert Rojas, que creo que no tuvo una buena Copa América, al margen. Y no es solamente por la desafortunada acción, donde también el defensor, si queda con el cuerpo lateralizado, para decirlo de alguna forma, y no podés controlar hacia dónde puede ir el impacto, no frontal, lateral. Y aquella vez contra Uruguay inclusive habíamos charlado, Ariel, de cómo él había quedado perfilado en la jugada de Cavani que termina en el penal, pero eso al margen de lo de Robert. Entra él y lo que hace Paraguay es sacarnos más a Lucena, que estaba jugando diezmado físicamente, y no estaba jugando bien. Claro, y mantiene el dibujo. Cachorro baja unos metros, hace el doble C con Villasanti y el resto del equipo a ir. Esos 10 minutos iniciales del segundo tiempo, parecía Perú el que había quedado con uno menos, porque lo metió allí en la boca del arco. O sea, después de mucho tiempo, uno veía, antes era siempre en la conferencia pre, cuando te decían, Paraguay, un equipo duro en la pelota parada. Un equipo molestoso. Pero el tema de la pelota parada, todo mentira era. Nosotros nos reíamos cuando los extranjeros decían eso. La típica del Casel, ¿verdad? Y ayer automáticamente. Y ayer por primera vez en medio del partido te decían eso.
Vos podías leer y decir, Paraguay la pelota parada volvió lo que es la tradición, el ADN, cada uno, porque Perú toque. Ya que tocaste, Daniel, entonces Berizzo se percató, ya se tiene que dar cuenta que no puede despreciar nuestra virtud más fuerte, nuestra virtud que tantas satisfacciones nos dio, primero que todo, y después si puede él agregarle algún que otro matiz de su sello personal, magnífico, como lo diría el Tata Martino. Ayer, insisto con esto, ayer me pareció cuando Sánchez tiraba los tiros de esquina, no sé, le requería achiquearse con los tiros libres, cuando ganó Martínez, o cuando marcó el gol Gómez, o cuando ganó el propio González, un Pepe Cardoso, tras centro de Richard, cuando cierra Alonso, y ni qué decir cuando Anthony Silva saca la pelota larga, y esa pelota larga, no sé, era Chilaver tirándola y Brian Zamudio fue Pepe. Por eso. Yo creo que, aparte del técnico Ariel, y esto saco mi situación para opinar, creo que el plantel, el que se revela en este caso. Ejemplo claro, Almirón. ¿Quién era el encargado de la ejecución? Y pésimamente ejecutaba, Arzamendia. Él medio le saca a su compañero y se va, él ejecuta para el gol de Zamudio contra Chile. Ese para mí es un ejemplo claro de que el plantel quería jugar de esta forma. Pero acá vamos otra vez, Johnny, ¿será que se dio cuenta Berizzo? Es que ya sería el colmo, ¿no? Pero ¿hace cuánto que decimos que sería el colmo, Dani? Pasó contra Bolivia, nos pasó... Sí. Bueno, Perú la primera fecha por ahí, no, ¿verdad? Pero es alentador para pensar que ya se percató que en estos últimos partidos, en los que los partidos tenían mucha importancia, él jugó así. Entiéndase Chile, que era un partido de clasificación, y entiéndase Perú, que era una instancia en la que se va, como nos fuimos nosotros, el que pierde. Por lo menos eso a mí me da esperanza de que Berizzo ya va a dejar esa convicción muy firme que tenía y va a explotar más las herramientas históricas nuestras. Yo coincidiría, pero ¿sabes lo que pasa en contrapartida? Las veces que pudo metió otra vez su idea, o sea, metió su intención. Claro, pasa que él no va a dejar totalmente. Claro. O sea, estamos personalizando ideas para que se entienda. Él no va a dejar totalmente, Daniel, su idea. Es como Chiqui. Chiqui, por ejemplo, te pone 2 delanteros, pero en algún momento vuelve a su sistema preferido. Pero Johnny, por eso, uno no pide porque, a ver, o si no va, yo quiero que todos los, puede decir técnicos, jugadores, vos necesitas cierta impronta, vos no puedes vivir siendo la copia de... Totalmente. Es aplicable a todo, o sea. Sí. Ahora, yo lo que te pido es que haya cierta flexibilidad, tolerancia, llamale X, si te molesta resignación, llamale flexibilidad, si crees que te van a manejar, que en vez de un dirigente sea un exjugador, que en vez de el presidente sea el gerente, llamale X, pero yo voy a poner nomás un nombre y voy a cometer una gran injusticia porque se trata de un muy buen jugador que, repito, ayer jugó muy bien. Pero ayer cuando cerrábamos la transmisión y cuando se hablaba que... ¿cuántas veces acá dijimos, ¿y quién va a patear los tiros libres? Porque, yo repito, antes de esa rebeldía que menciona Johnny de Almirón en el partido contra Chile, y yo rescato porque... el córner anterior al de Almirón es una de Arzamendia que fue bien, que es el cabezazo de Martínez. Sí. Pero, ¿sabes dónde yo vi el tema de la rebeldía ahí? No era solamente, no ganamos una, sino que era el segundo palo, amigo. ¿Se entiende? Porque esa de Martínez era el primer palo. Sí. Por eso va Almirón. ¿Dónde van los 2 tiros de esquina contra Chile? Van al segundo palo. El segundo es el desesperado de Bravo que llega mal y Carlos González no puede definir bien. Nosotros estamos acá, yo le decía, cuando acá planteaba, ¿por qué en el Centenario? ¿Y por qué jugó Oscar Romero? Y después ya habíamos quedado porque Ángel Romero pateaba mal, Arzamendia pateaba mal, Beto en cada partido tuvo la suya con pelota en movimiento. Entonces... Ayer mal otra vez. No, claro, pero... No, pero en los centros... Tiene eso, Beto, ¿verdad? Yo estoy hablando del recurso del centro, a lo que decía Ariel. No, centro. ¿Y sabes qué? Porque hago esta introducción. Sabemos, y sería muy necio de parte del cuerpo técnico si empieza a decir, se ve que no es del paladar
del cuerpo técnico Richard Sánchez. Sí, se nota. O sea, es como decir también, se ve que Gastón Jiménez es del paladar, pero está bien. A ver, comprendiendo eso, por eso iba con esta introducción. Sabe muchísimo de fútbol, tuvo una gran trayectoria como jugador en Europa, llámale que sea. Sí, no vamos a caer en el tema de no, claro que sabe mucho. Y está bien, por eso arrancar con el tema de ser propio, identidad. Pero si ya por esta situación, y fíjate a qué estoy reduciendo, limitando para que se entienda la idea de Richard Sánchez. Supongamos el siguiente partido, ya de eliminatorias. Si nosotros en la pelota parada fuimos tan buenos contra Chile y contra Perú, hasta por la pelota parada Sánchez tendría que ganarse un lugar. Totalmente, ¿Entiende? O sea, totalmente. Y estoy haciendo esta introducción cometiendo una gran injusticia, porque el que no lo conoce va a decir, Richard Sánchez de tipo fútbol americano, el que entra yo llegué a hacer eso, o sea, en mi juventud. Porque en el fútbol americano solamente el paté, después no juega. Este partido, Dani, gracias a la bondad de la pelota parada se empató con 10 y a Chile se le ganó gracias a la bondad de la pelota parada también. Pero a lo que vos decías, con el tema de, ¿será que, o sea, pongo nomás un ejemplo medio radical para que se entienda, estoy colocando a un jugador que no es del paladar del técnico, pero que le demostró que, más allá, porque vos sabés que hay una pelota en el primer tiempo donde Richard, por trasladar demasiado, pierde y se genera una contra. Que es, entre comillas, uno de los pecados que le endilgan a Sánchez. Entonces, pero espera, él te está dando algo que, como vos, es el tema del desprecio o el aprecio, porque aprecia la circulación, la posesión, el toque, el desmarque y luego la pelota parada. Yo repito, el único equipo que uno respetó despreciando la pelota parada, porque tenía un juego de ángeles de maravilla, era el Barcelona de Guardiola. Vos mirá, en esa época, el 2008-2009, todos los córneres de Barcelona, era como decíamos, era como Paraguay contra Argentina. Así mismo. Porque ellos decían, yo desprecio esto. Aparte no tenían luego la fuerza aérea, entonces aseguraron ahí la posesión y vas rearmando otra vez los juegos. Exactamente, entonces... Yo, por ejemplo, Dani... O sea, se entiende lo que se entiende la importancia, inclusive, que capaz no te puede dar mucho en la óptica del entrenador, pero a la vez te da mucho con la pelota parada. Por eso, el que me está escuchando y no conoce la selección va a ver, bueno, Richard Sánchez tipo fútbol americano, a ser un jugador muy malo y que patea muy bien los tiros libres. No, pero estoy colocando a Cachorro porque es un jugador que no estaba en la consideración. Y mira que en la Copa América de hace 2 años lo pusimos como figura, como integrante de la columna vertebral. Él se fue a la Copa América por la lesión de Richard Ortiz. A mí realmente no me gustó que le hagan jugar, y me parece, si tengo una objeción ayer cuando se vio ya la formación del equipo y la posición de cada quien, la posición de Richard, porque el América no lo compró él porque jugó detrás del 9. Entiendo que fue para un rol táctico, en el sentido de tapar al volante interno, y seguramente si había una pelota larga frontal a Carlos González, que él que esté más cerca para buscar la segunda pelota, el rebote, supongo que por allí habrá pasado. Y la media distancia que tiene. Claro, ¿verdad? tampoco fue mal su trabajo en un rol que me parece a mí no le corresponde ni le pertenece. Cuando él jugó en su puesto original de volante interno, me pareció que fue mucho más participativo, movió, distribuyó, porque es un volante moderno. Mejor colocado, Ariel. Está mejor colocado porque esa es su hábitat natural. Sí. Él es volante interno, así lo conocimos en el Olimpia, y por esa razón, porque él jugó muy bien y rindió altísimo en el Olimpia, lo compra el América y le paga como 6-7 millones de dólares al Olimpia por su pase. Así fue. Pero bueno, está claro que en esa posición Sánchez no tiene que tener la cancha de frente, ¿verdad? Para mí tiene que tener la cancha de frente, porque si él está detrás, casi siempre inclusive tiene que recibir de espalda de los volantes de frente, pero va a estar de espalda al arco. Me parece a mí. Es que ayer jugó porque Almirón no estaba disponible. O sea, cuando la gente pregunte quién, ¿te acuerdas la famosa encuesta? ¿Quién debe reemplazar a Almirón, si era Cacu u Oscar? Y el que lo reemplazó fue Richard. Sí, claro. O sea, entonces todos estamos de acuerdo. O sea, esto es como el tema de o sea, es uso de emergencia. No es todavía uso general. Es uso de emergencia por lo que es el contexto. Nuestro contexto es baja Almirón. Jugó, cumplió. Lo que vos decís, el mejor ejemplo, Paraguay en el segundo tiempo parecía que tenía 11 y era Perú, porque Richard baja unos metros y junto a Villasante hacen el doble 6 y tiene panorama para la distribución de lo que es la cancha. Esa cosa que yo no entiendo, Dani. ¿Cómo Berizzo puede ser tan caprichoso con Richard Sánchez?
porque fue también caprichoso por cuánto tiempo con Carlos González. Y ahora pasaron como 2 años, muchos partidos, y Carlos González le demostró que era injusto con él el entrenador. Porque yo creo que a esta altura a Carlos González nadie le puede discutir como 9 de la selección nacional. Y tantas cosas más que uno puede citar, lo de Gastón Jiménez. Y fíjate que ayer mismo, o sea, a veces como el orden de los factores sí altera el producto. Porque más allá de que era ya en un momento de desesperación, hace un gol Ábalos que seguramente también, pues, se nota con este tema de las conferencias y todo eso, que nadie vive en una burbuja. Y más los jugadores que están ahí pegados con el tema de las redes también, o los familiares, ni qué decir. Digo esto porque, mira cuántas cosas nos habríamos ahorrado si la lógica era Carlos González titular y Gaby Ábalos de suplente, o ahí terciando a Brian Zamudio. Que ayer ese fue el orden. O sea, ayer, más allá de que en la tanda nos quedamos fuera, Ábalos hizo un gol que seguramente le va a ayudar para también autoestima y toda la confianza, pero fíjate cómo una mala elección termina también para Ábalos comiéndose todas las críticas, porque uno dice, y ahí volvemos al tema de la idea, no porque Ábalos es más de distribución, es un jugador que más tiene, es más movedizo, y acá estamos hablando, o sea, fíjate que toda la idea medio se está centrando, pelota parada, y no es solamente juego en la cercanía del área, la primera clara del partido es una pelota larga, creo que de Beto, a Carlos González, que yo repito, Carlos González, en su actual club, no juega 9, él juega más de 7, si ahí lo tiene a Guiñac. ¿A qué voy? Que también sabe moverse desde lejos para adentro. Es una jugada donde Santa María lo quiere ganar, le pica mal, y tiene la inteligencia Cocolizo. De hecho, hizo una jugada también contra Uruguay, una muy buena. Claro, o sea, él pica bien esa para que diagonal para que no digamos tipo, o sea, vos hace rato dijiste el tema de, bueno, que no es el tanque Torre, es decir, él no sabe jugar él. Y bueno, sabe jugar en equipo. Yo voy nomás al tema de cómo él también sabe ganar desde la banda. Es más, contra Bolivia, partido que ya quedó tan lejos, él no entra por Ábalos. Él entra y acompaña a Ábalos. Lo que pasa es que tiene un olfato diferente. O sea, entonces ahí por eso vamos otra vez al tema de, por eso yo exageraba con la figura de Richard Sánchez lo que vos planteabas. Entonces, ahí si vos no cambias y vos decís, no, lo que pasa es que a mí me gusta el 666 con Gastón, que es el inamovible, y ya está desfasado eso. Lo que vos citás, lo de González, y la vez pasada cuando decía, yo creo que por ejemplo contra Uruguay le pone a Ábalos, pero le habrá dicho a González, vos vas a ser titular en el partido que importa. Pero volvemos a una exposición innecesaria, porque ayer cuando a los tipo casi 70 minutos sale, todos sabíamos que era por cansancio. Sí. Claro, porque él bajó muchísimo. Claro. Hasta en un momento dado fue como volante por derecha. Y eso, que te haga un 9 cuando tenés inferioridad numérica es valorable realmente. Y yo creo que esas virtudes que están citando de Carlos González es lo que le valió la titularidad en la selección, porque uno ve a Ábalos que es un poco más estático ahí arriba. Tiene un peso importante también, a lo mejor también en lo físico. Claro. Tiene el peso. Claro. Porque González es intimidante. Exactamente. Me parece que tenerle cerca a González o a Ábalos, el propio defensor rival percibe que hay diferencia en la intimidación por la presencia misma. El movimiento. Debe ser súper incómodo porque está en todos lados. Pero el primer gol, el gol de Gustavo, el que hace el movimiento de cortina es González. Para que se entienda, el que más se mueve es González. ¿Quién es el que más se mueve? El que tiene que arrastrar la marca. Pues si se va a mover un pliqui, los defensores dicen, bueno, muévete vos, que no son nadie, ¿verdad? O sea, pero ahí donde vamos otra vez. O sea, por eso todo está conectado, porque a ver, nadie elige para empeorar a su equipo, y mucho menos un técnico. Y acá, o sea, para que se entienda la idea, voy a ir a los rasgos. Berizzo, por el fútbol que le gusta, que él siempre profesó, y que se vio como tipo sumum en Rancagua y en Celta de Vigo, es un fútbol estético. Para un fútbol estético vos tienes una idea que el centro delantero sea fino. Claro. Tipo Tony, tipo ¿se entiende? Ahora, acá que estamos hablando, ustedes que dicen, cuando yo le pregunto a Carlos González, intimidante, tipo de peso, y ese inquieto. Fútbol necesita que sea más directo. O sea, ven cómo está todo concatenado. Entonces,
el famoso, todos quieren jugar como aquel Barcelona de Pep. No todos pueden. O sea, a Italia le costó 10 años jugar para que juegue como está jugando ahora. En ese lapso. Tenés que tener jugadores para jugar así. Claro, y en ese lapso, Ariel. Y el Ini, por ejemplo, ¿se acuerdan que dijo? Guardiola fue el que arruinó a los zagueros italianos. Porque ahora todos los zagueros quieren salir jugando cuando nosotros somos. O sea, voy nomás a. En algún momento vos tenés. O sea, a ver, todos queremos ser. Y ponerle el nombre de lo que es tu sueño, tu platónico X. Entonces, vos lidias con la realidad. Y si tu realidad dice, espera, yo soy fuerte en el juego aéreo. A mí, tener demasiado tiempo el balón, en algún momento, y no soy profundo, en algún momento yo me puedo atolondrar y perder en territorio. Yo en la transición de volver, a veces quedo expuesto. Yo necesito muchas situaciones para notar cuando es juego asociado. Ahora, en pelota parada soy muy fuerte. Te está tirando algunos síntomas o alguna de a lo que tendrías que apuntar. Y ahí tenemos el tema de la pelota parada, tenemos el tema de la elección del 9. Sí. O sea, vos decís, la Copa América, creo que la vez pasada hicieron el tema del equipo ideal. Yo te digo, para mí Arzamendia fue más cuarto volante que lateral izquierdo. Sí, los dos buenos partidos de Paraguay, Arzamendia jugó como cuarto volante. ¿Entendés? O sea, ¿y qué significa que Arzamendia haya terminado como cuarto volante si siempre dijo Berizzo el 4-3-3 y no haya terminado como lateral? O sea, hay algunas pistas, y Arzamendia jugó una muy buena Copa América en esos dos partidos. Rani, hay gente que quiere decir que es lo que nosotros los periodistas queremos, que estamos en una suerte de mar de contradicciones, porque antes le criticábamos, o los que son un poco más grandes, a Carpegiani por su propuesta, a Marcarián un poco más adelante, al Maño ni hablar, el equilibrio fue el Tata Martino, pero no es que haya una contradicción. En ese momento Paraguay, pero explotaba a cabalidad su fortaleza, que son los matices que vos estás diciendo, y creíamos que podríamos haber dado un paso más. El tema es que acá se había descuidado esa fortaleza sin tener muchas herramientas para pretender, digamos, un juego más de circulación o vistoso. No es que haya una contradicción y que hace 10 o 15 años nosotros despreciamos la propuesta de ciertos entrenadores y que ahora decimos, ¿cómo no va a recurrir a esa propuesta? No hay ni una contradicción, es una cuestión de practicismo puro, simplemente. Eso no me lo quiero decir a la gente porque hay gente que nos reclama eso, que somos contradictorios. Pero ¿sabes lo que pasa, Ariel? Hay una realidad. El fútbol que se practicaba hace 30, 40 o 20 años atrás, es diferente. Hoy tiene otros matices. O sea, porque también no es una cuestión de, pongamos entonces 10 jugadores de un perfil de morder la cancha. No, a ver, ¿cómo decir? Hoy en día el piso se ha elevado. Vos antes te enfrentabas a equipos que capaz no sabían las cosas básicas. Hoy todos tienen esa básica. O sea, si vos no sabes perfilarte, si vos no sabes coordinar la presión alta, si vos no sabes lo que es la cuerda, te van a pagar, pero ni aunque tenga a Chiqui de un lado y a Pepe y a nuestros grandes centrales, o sea, no vas a llegar a la pelota parada. O sea, necesitas un mínimo. ¿Sabes por qué? Porque en esos 10 años de oscurantismo que estamos teniendo, también, y con razón, para que no se diga, no, acá hay una contradicción. ¿Cuántas veces dijimos, che, el resto sabe jugar la pelota y nosotros todavía seguimos con el tranca y chute? Eso sí es vigente, ¿eh? O sea, el fútbol está, por eso les puse el ejemplo de Italia. O sea, por eso, hoy vos veis en la Eurocopa, no es solamente las luminarias, vos ves un partido, ahora creo que están jugando Dinamarca le gana 1-0 a República Checa. República Checa. Capaz el futbolero errando o el eventual va a decir, ¿qué son estos equipos? Mira nomás la planilla donde juegan los 22 que están. Y todos esos jugadores ya manejan capaz conceptos que hace 20, 30 años, más allá de que estos equipos a mí te generan lo que era la República Checa el 96, Dinamarca el 92. Tenían 1 o 2 jugadores, después eran 10 obreros. O sea, evolucionó el fútbol. O sea, pero a la par, y lo que vos decís, hasta tuvo la paradoja en nuestra historia de que el que plantó y quiso reformar de forma brusca sin estar con la preparación necesaria en todo sentido, fue un histórico como Chiqui. Cuando Chiqui agarra el post Martino, 2011. Allí fue el tema de, che, vamos a jugar en una...
y vos ves lo que fue aquí la alineación contra Perú, y ves quiénes estuvieron y cuáles fueron las carreras que tuvieron esos jugadores, te percatás del famoso, lo que recién dijo del tema de todos queremos ser Barcelona, todos queremos jugar el juego bonito. En Brasil están analizando si eso es su ADN o no, porque ya no es juego bonito, es un juego mucho más pragmático. Claro. Hablando del otro semifinal, o sea, por eso, Ariel, para lo que vos decías. Pero está bien aclarar también, porque puede parecer una contradicción. Claro, o sea, no es que, ¿sabes qué? De ahora en más, yo lo que te digo es, está bien, repito, hay un estándar, y cada vez ese piso, ese estándar, se va elevando, porque todos practican ese fútbol. ¿O acaso hace un par de décadas decíamos, Sudamérica la magia, Europa la disciplina? Era así. Por eso los europeos llevaban, hace poco acá discutíamos, yo le decía, fíjate, cada vez son menos los sudamericanos en una final o una semifinal de Champions. ¿Y sabes qué? Hasta ahora se llevan a nuestros tapones, a los Casemiro y a los centrales. Cuando antes era de mitad de cancha para arriba, eran todos sudamericanos. Ahora nos enamoramos con lo que Kevin De Bruyne, que Hazard, que Insigne, Lukaku, Immobile, Spinazzola. O sea, ahora ellos también adoptaron. Lo que pasa es que entonces, por un lado nos quedamos con el tema de la técnica. ¿Qué es lo que le estamos reclamando a nuestros jugadores? Centro le estamos reclamando. No estamos diciéndole, ¿te acuerdas lo que fue aquella presión donde el tercer hombre no le acompañó al segundo, que no leyó correctamente al primero? Entonces, yo no veo, porque yo no quiero caer nomás en un simplismo, Ariel, de decir, no, ahora vayamos a esto. Pues si fuese así de fácil, pero desde el propio protagonista te va a cambiar. Ahora, lo que recién dijimos, esta Copa América para mí ratifica algunas situaciones. Después seguramente vamos a lo que vos planteaste con lo de Gustavo. Esos 10 minutos, repito, no se pueden dar. Y ayer, vos sabés que en transmisión Bruno decía, esto, si hacemos en un mundial, no andan por acá. Y yo le tuve que entrar con una dolorosa verdad. Y le dije, ¿sabes por qué pasa? Ninguno de estos jugadores estuvo en un mundial. Sí. ¿Cómo hace peor? O sea, en estos momentos este es nuestro techo. O sea, ¿qué otra instancia a nivel de selección es lo que jugaron para decir, para que alguien diga, muchachos, todo bien, pero ¿se acuerdan de aquel partido contra Francia? ¿O se acuerdan de aquel partido contra Checa? No podemos, aunque nos genere una calentura este árbitro, no podemos irnos del partido. Pero vos te pones a pensar, y es como que ayer, reitero, lo del árbitro uruguayo, vergonzoso, todo. Pero no puedo perder de vista tu objetivo. Pero después te pones a pensar, Ariel, y porque Bruno lo planteó y dijo, si hacemos esto en un mundial. Y yo le dije, ¿pero qué mundial, verdad? Yo, por ejemplo, Dani, mi conclusión es que, por más que sea un jugadorazo, a ser bellísima persona, heredera, que Gustavo Gómez ya no puede ser capitán de la selección. Porque ¿vos crees que fue por la capitanía o es el rasgo de él? Yo creo que es el rasgo, no. Y a mí me parece que a él le pesa y se toma ya atribuciones que exceden el límite de lo que se le atribuye, que es el liderazgo. Porque para mí la capitanía tiene un sentido muy profundo. Es una responsabilidad importante. ¿Por qué se le da a un jugador ser capitán? Porque tiene que ser el líder, el que tiene que ser ejemplo en todo. Y ayer Gustavo Gómez no puede actuar no puede actuar como actuó. Ya se ganó ya la amarilla a sabiendas de que acá todo el mundo sabía, mira, hace cuánto que el propio Johnny, no digo que solamente Johnny sabía, pero creo que Johnny trajo al tapete que Otto Hitch era su mejor, malísimo. Su hobby, el hobby que más le gusta es sacar tarjeta. Era un tarjetero de novela. Todos los jugadores sabían, me imagino, tenían un preconocimiento de que él era un tarjetero. Así que si vos te vas y le atropellás y le reclamás y le seguís con vehemencia, por lógico te va a sacar amarilla. Pero no solamente termina ahí, sino que el desafío, porque yo no sé si no se va a comer una sanción grande y severa, porque si no le salían en el curso a algunos compañeros, yo no sé cómo iba a terminar. Y después al terminar el partido también. Claro, no es que después él fue algo momentáneo, calentura, se tranquilizó, las pulsaciones bajaron y se fue a vestuario, se duchó y listo, a tribuna a mirar el partido de lo que pasaba y el desenlace, sino que lo esperó al árbitro camino de vestuario. Y ahí le desafía, vení si sos hombre, le dice. La frase que dijo antes. Sí, esa fue fuerte.
Yo creo que después nos llaman Conmebol- llorando para que no boicoteemos la Copa. Y después en su Twitter volvió a poner, dijo, gracias Conmebol, pésimo. Bueno, no, pero ahí Johnny me parece que lo de la cancha, pero el tema del Twitter creo que todos le estaban reclamando. Esperemos, Gustavo, que ahora salga así como Godín y como y compañía hicieron después del partido contra nosotros. Yo creo que eso, tipo apartado, yo creo que la Conmebol abrió una... Bueno, sabemos cómo vino con el tema de esta Copa América, ¿verdad? Y hace poco cuando explicábamos el trasfondo de aquel abrazo emotivo de Alfaro con Tite, pues Tite... A Tite lo multaron. Sí. Porque dijo el tema dijo, de... ya no voy a hablar porque me van a... Claro, y Gustavo ayer estuvo fuerte, pero lo que pasa es que... Y con aquel Uruguay-Paraguay donde sancionaron a los árbitros colombianos, ellos abrieron una compuerta. Sí. Ese es como cuando acá, ¿se acuerdan de ese partido de Guaraní y River? Con lo de Gavilán y Romaña. Insólitamente el tribunal sacó la... le sacó la sanción, y por eso... Vos sabés cómo es la justicia, o cómo debe ser la justicia, y vos sabés cuál es la dinámica de la opinión popular, de la hoguera, ¿verdad? Pero una vez vos haces, ahí te van a aplaudir a corto plazo. Pero vos dejás abierta una compuerta. Yo creo que ya, a mí no me sorprendería, por ejemplo, que la APF también saque un comunicado tipo, como hizo Uruguay aquella vez. ¿Verdad que hizo? Colombia. Yo estuve buscando hoy. Chile, no encontré, sería lo ideal. Sería lo ideal pero ya sé, pero ya es un vale todo. Es como que entonces, pero... ¿Cómo es? Por un lado, la Conmebol dice, no, pero ni se te ocurra criticar la organización. Y repito, le multaron a Tite. A Tite. Y ayer, por eso, más allá de... Yo sé que mucha gente quedó con el tema de si sos hombre, venía acá. Pero la frase que seguramente allí le habrá hecho saltar a muchos fue la anterior. Donde dice, ay, después nos quieren llamar para que no boicotemos. No lloran, o sea... ¿Se acuerdan de lo que se hablaba del famoso grupo de WhatsApp, que Neymar compañía, que Messi, que Suárez? Pero yo no sé, porque si es así como decía Ariel, claro. Y mira que contra Bolivia, yo me acuerdo el año pasado, aquella vez habíamos dicho, che, y hasta había la teoría de lo de Felipe Melo. Pero a mí me cuesta creer que ayer Gustavo no hubiese actuado si, por ejemplo, el capitán era Junior Alonso. Por eso yo creo que va un poco por el rasgo del jugador. No descarto lo que vos decís con el tema de que capaz al tener el brazalete se te... Claro, sabes que vos sos el que tenés que ir... Pero, me pasa que cede. Pero entonces sabes que debe haber una charla sincera allí. Yo creo que es por el rasgo que tiene Gustavo. Claro, en Palmeiras le pasó así, expulsado, y le tuvieron que sacar los compañeros porque le quería pegar al árbitro. Ya, pero ahí no entramos en un debate que a lo mejor, bueno, vos recién tiraste el nombre de Junior Alonso a lo mejor, Dani, pero es como que el grupo le falta ¿verdad? Una cabeza. Claro. El grupo de futbolistas. Ahí entramos. ¿Y quién? Bueno, no hay líder, Juanma. Supongamos, saquemos la capitanía de Gustavo Gómez. ¿Y a quién le damos la cinta? Yo creo que, por ejemplo, Anthony es líder. Anthony es líder. Ahora, a mí me gusta mucho Ángel Romero también, por la personalidad que tiene. Pero a ver, ¿qué? Es que tu capitán tiene que ser titular. Pero ¿qué es lo que buscamos? Bueno, ahí está. Ahí tenemos. Pero ¿qué es lo que buscamos? Tiene que jugar siempre. Porque, a ver, yo repito, yo entiendo. Acá, inclusive en el fútbol paraguayo, por esta insólita regla que tenemos, que el capitán come un partido más. Ese famoso partido de Cerro, creo que cuando al que le daban la cinta se... Era impulsado y... Bonet, no, hubo un partido así insólito. Sí, pero ¿qué buscamos con el capitán? Ascendencia... Pero son jugadores de selección. Y ¿sabes lo que yo cuando vi lo de Gustavo? Para mí era tomar la batuta de esa generación. Porque Gustavo de la generación, porque hace rato cuando te decía el tema del mundial, esa es la última generación que jugó un mundial juvenil. Turquía 2013. Él, Daniel, en esa copa, en ese sudamericano, ¿se acuerdan que él sacó un escrito por su remera? Por lo de Iturbe. Exactamente. Claro, o sea, ahí ya te demostraba... Claro, no, y no vamos a descubrir el tema del carácter o la personalidad que tiene Gustavo. O sea, acá estamos hablando, creo que acá lo que se debate es el tema de cuando se llega a una exageración, si es contraproducente para los intereses del equipo, como ocurrió ayer. Porque, a ver, objetivamente, repito, aunque fue insólito lo de Ostojic, y yo creo que ese debate, porque Ariel lo plantea como le diste pie para que el vergonzoso arbitraje se tome de eso para expulsar, porque para mí lo echa porque lo venía cargando.
No es ni el manotazo, no. Pues ahora, si ahora divulgan que hubo un insulto explícito, porque ni siquiera eso fue, porque estamos hablando de doble amarilla. Sí, porque él empieza a reclamar la expulsión una vez que le expulsa realmente. Porque Claro. él va, se le acerca, le mira, incluso cuando el árbitro le está sacando la amarilla, porque tarda en sacar la amarilla, es como que Gustavo Gómez no sabe cómo reaccionar, se le queda mirando y no le dice nada, y ella sabía que se venía la segunda amarilla. Yo creo que hay un momento donde se le cae la ficha, cuando hay un gesto que hace con la Padula, y dice, no, entre nosotros no veníamos, es como que, si me vas a echar, échale a él también, pero era inclusive a la Padula ni siquiera lo amonesta. O sea, yo creo que en la valoración de esa jugada... Ahí está en pantalla. Sí. El... No, lo que... ahí, Ese fue el exabrupto de la... Ahí podemos escuchar eso, ¿no? Podemos escuchar si podemos, compañeros Sonido de TV, retroceder, acompañarnos con Maluje y qué pasaba entre Gustavo Gómez y el árbitro Otto Hitch. Con ustedes. Qué malo, Gustavo. Estaban llorando para no boicotear la Copa América. Vení, si sos hombre, vení, dale. Diciendo, llevarlo a Gustavo. Sí. Y después llorando para no boicotear la Copa América, después lo del hombre. Pero yo siempre la capitanía de Gustavo la vi como darle a esta generación la responsabilidad, porque de esa generación él siempre fue el capitán. Vos sabés que por categorías, cuando acá hablamos, mira, aparece fulano de tal en Cerro, en Olimpia, en Guaraní Libertad, ¿qué es lo que te dicen? No, pero él es capitán en todas sus categorías, inclusive en la selección. Te habla un poco de liderazgo, carisma, llámale X, para eso. Entonces, porque en la selección hay jugadores más grandes que él, por eso cité lo de Anthony. Anthony es más grande en materia de edad, pero esta es la famosa generación que ya va por segunda o tercera eliminatoria. Y fue la última generación que fue a un mundial en su categoría. Yo entiendo más por ese lado que por una cuestión de ascendencia, por una cuestión de bueno, en esa generación está Junior Alonso, porque fueron compañeros justamente de esa saga donde estaba Iván Ramírez, Cecilio, el Chico Pérez de Nacional, Teodoro Paredes, Pica Lucena, Robert Piris, Derry González, Tony Sanabria, que después... Pero mira que este tema de la cinta no solamente parte a partir de este evento. Acá la gente dice, no es que uno está acá profesando que Gómez como capitán no reclame, sino que la forma que después reclamó, simplemente lo que me parece que ya está fuera de lugar, porque más allá de que un árbitro pueda cometer una injusticia, sigue siendo la máxima autoridad en un partido de fútbol, y si hay alguien intocable en un partido de fútbol, ese es el juez, ese es el árbitro. Y a mí me parece que se excedió demasiado ya acá Gustavo, porque ya terminó el partido y él seguía esperándolo ahí, y si no estaba por allí Berizzo u otro compañero capaz, vaya a saber qué hubiese pasado, ¿no? Yo creo que la Conmebol le va a dar una sanción muy dura. Cuidado. Y para cerrar, ¿te acuerdan? Y para cerrar una exposición sobre el tema puntual, ¿se acuerdan ustedes del partido contra Perú o Bolivia acá? En que nosotros, creo que hasta los 3 o 4 coincidíamos en que Gustavo tendría que haber perdido el puesto. Claro. Y que la ansiedad y que le estaba pesando la cuestión de la capitanía, que él estaba como que ansioso en los partidos. Después, él hace una estupenda Copa Libertadores, campeón de América. ¿Cómo no estuviste, Ariel, cuando charlamos con Gustavo en enero? Creo que no. Claro, creo que vos estabas de vacaciones. Enero fue un mes complicado y vos empalmaste. Sí, claro, por el tema Sí, porque charlamos con Gustavo luego de que ganara la Copa Libertadores. Y le planteamos el tema de la capitanía. Y digo, no, acá líderes son todos, inclusive lo citó Almirón. Pero yo sé a lo que voy a apuntar. O sea, vos a Almirón no le vas a pedir. Claro. Es más, aquella vez, ya que vos citaste lo de Perú-Bolivia, contra Perú se había reclamado que no hubo una protesta más enérgica en la jugada de Almirón contra Zambrano. Porque, a ver, y contra Bolivia ya fue una cuestión más futbolística, donde ahí sí, por eso hace poco cuando se planteó, yo dije, no, ese planteamiento era después de Bolivia, después de Bolivia, no antes. Y allí también hay una dolorosa realidad,
¿Sabes cuál es? ¿Quién, por ejemplo, es el capitán de Brasil? Marquinhos. No, pero yo te hablo del que le va y le habla de todo un poco. El crack. Ah, sí. Neymar. El 10. Argentina, Messi. Chile, Vidal. ¿Por quién? Uruguay. ¿El quién? Claro, Uruguay o sea, tiene unos pero- cuantos, ¿verdad? No, pero voy nomás también que al árbitro. No es lo mismo que te venga a prepotear Neymar, o Messi, o el Pitbull, o Vidal. ¿Sabes por qué cito esto? Porque para mí esa jugada en el Paraguay-Chile es toda de Vidal que hayan revisado en el VAR. Si no era un Vidal, y si era, no sé, un Brereton, sí, o era Piñanes, el árbitro le iba a decir, váyase de acá. Es que el árbitro reglamentariamente... Yo creo que dijo, sacarlo afuera para Sí, que revise. sí, le pidió a su compañero. Esa lectura y metido. Claro, como para que se entienda, Ariel, yo entiendo y yo soy prueba en el tema de que yo quiero un capitán que me mueva también el partido, pero también hay una dura realidad. Vos en los afiches de las promociones de las selecciones, y si alguien dice por espacio, el editor dice, no podemos meter los 10, vamos a meter 5 o 6 nomás. Decir que ahora ya dejó de estar Guerrero en Perú también. Un rostro paraguayo hace rato dejó de estar. O sea, coloco nomás también para decir, todo bien con el tema del... Pero hay una realidad, ¿verdad? Cuando dicen, ¿quién? Hasta te cuida y afuera lo reconoce más Almirón. Claro. Entonces, voy nomás, porque al fin y al cabo también son seres humanos los árbitros y... A mí no me desagrada lo de Ariel, lo de Ángel Romero, pero el tema es que tiene que ser titular y jugar todos los partidos, no puede ver tu capitán jugar uno sí, otro no. Sí. Ángel Romero me parece que maneja muy bien. Ocurrió con Cerro. Pero ¿será que ahora ya no se ganó la titularidad Ángel Romero? Vamos a venir otra vez a la eliminatoria un día sí, otro día yo creo que el titular ahora ya tiene que haber una columna de mínimo de 9 jugadores, después 1 o 2 por ahí, de acuerdo a la virtud de los rivales y la preparación y el plan de juego puede ser, pero... Para mí Zamudio más que Romero en esta Copa América. Zamudio, de hecho, ayer fue... Ángel ayer jugó de Zamudio como contra Chile. Sí. Hay que decirle que Ángel no jugó contra Chile. Y ayer el hallazgo, al menos para mi gusto, Zamudio en esa posición de 9. Ganando pelota frontal y eso que yo no le tenía porque lo teníamos como tenemos un segundo, tenemos un 9, entonces en caso de que por ahí Carlos González no... Es que ayer fue González, Zamudio, Ábalos. Sí. Ábalos ya fue después del 3-2, ¿verdad? Y después algo más a favor de Berizzo, que se jugó por este chico Enciso, que a pesar de sus 17 años se nota que va a ser no tiene miedo, juega desinhibido, y yo creo que viendo esta virtud hasta en la eliminatoria ya los jugadores amarillos. En la jugada del gol de Gaby Ábalos. Mira si metía el gol. No debía poner. Vos sabés que yo pensé lo mismo. ¿Por qué vos decís, Johnny, que no debió haber? Y porque necesitamos gente mayor. Primero. Pero mira que casi hizo un golazo, Johnny. Y no parece que yo tiene 17. Creo que otro experimentado ha anotado el gol. Es un extraordinario jugador. Pero me parece que ayer no era su momento. ¿Sabes qué? Pero tu premisa parte de una falsedad. Yo te entendería si nosotros teníamos a Cavani y a Suárez, ¿verdad? Para decir, no, ¿sabes qué? Si la hubiera tenido fulano. Yo lo metía nosotros teníamos... Yo lo metía a Oscar Romero, Daniel. Una sequía de... Pero ojo, no te iba a ganar con esa zancada. Exactamente, ese es el tema. No te iba a ganar. El tema del chico en sí. Bueno, está apasionante el tema. Vean, son 12:34 minutos. Acá arrancamos tipo 11:27, 28, como 1 hora y 10 minutos de programación, sin corte, sin pausa. Tenemos que cumplir con los que hacen posible esta programación, con las casas comerciales. Allí está Maruja hace rato con el cartel, así es que el momento de hacer ¿cómo era que decía don Francisco? Los consejos comerciales. Los consejos comerciales, ya venimos. Altaus, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984 800 650. Atención amigo parrillero, amiga parrillera, ABC te arma la mesa para que disfrutes de un rico asado de la mejor manera. Promo parrillero para suscriptores. Si te suscribís a ABC te llevas de regalo un kit parrillero con 6 platos de madera, más 6 tenedores y 6 cuchillos Tramontina. Para más información comunicate al WhatsApp 0976-953-182. Disfruta de un rico asado paraguayo con ABC.
Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne, vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Asismed busca brindarte mayor comodidad y rapidez en tus gestiones. Por eso, descargando la app de Asismed, podéis agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565 Casi Cerro Corá o al 021-492-811. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. En Bristol, aprovecha la semana de lavarropas y secarropas. Las cuotas más bajas en todas las marcas y sin entrega inicial. Además, participaste del sorteo de 50 millones en electrodomésticos. Secarropas Midea, 6 kilogramos, carga frontal, precio normal, 18 cuotas de 226.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios, sorteos semanales con más de 10 millones en premios, shows en vivo, viernes Grupo Milenio y el sábado DJ Joselo, promos de cervezas, barra de tragos, días triples, martes o domingos, tenés más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de mburucuyá frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar mburucuyá, combinación natural. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook.
Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, estamos retornando. Tenemos lo que decía el técnico de la Selección Nacional, Eduardo Berizzo, y su análisis. Pero antes de eso, también tenemos el VAR, ¿verdad? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Berizzo volvieron al VAR? Y el, no sé, depende de Ariel. Yo creo que primero lo del VAR. Porque yo creo que con la lectura de Berizzo ya vamos a entrar en algo más global. Mientras que lo del VAR todavía sigue siendo puntual de este partido. Que, mira, más allá del apasionamiento, yo creo que son dos jugadas didácticas, ¿verdad? Y que no sé si vamos a estar todos de acuerdo, más allá de, le decimos a la gente que para la Conmebol las dos situaciones, el posible penal de Santa María contra Beto Espínola y el origen del gol de Perú para el 2-1, las dos decisiones para Conmebol, con el señor el locutor ahí que tiene voz del Papa, que le descubrimos justamente en el Paraguay-Uruguay de la vez pasada, ¿verdad? Él dijo que estuvo bien Ostojic y el VAR aprobó la decisión de Ostojic. Sí, vamos a escuchar. Vamos a escuchar desde el principio. Ostojic va a continuar en Copa, Ariel. Continúa. Yo no creo. Bueno, escuchamos la acción Santa María, que se tira con plancha, toca la pelota, pero también le raspa el pecho a Alberto Espínola. ¿Qué decían los del VAR? A los 22 minutos se produce una situación donde el jugador defensor juega primeramente el balón y luego se produce un choque por acción de juego. El árbitro, en buena posición, da la continuidad de juego. El VAR revisa las imágenes con distintos ángulos y velocidades y confirma la decisión del árbitro. A continuación, los audios y video VAR. Ahí cayeron dos, después voy a chequear. Sí. Hay un choque casual. Segundo palo. Pecho, posible. Pelota, toca pelota el de Perú. Mauro, toca pelota el de Perú, Mauro. Sí, me pareció lo mismo. Toca pelota el de Perú. Juega pelota. Seguimos en el otro. Vamos. El de Perú toca pelota. Correcto. ¿Correcta edición o estás chequeando? Voy a chequear de nuevo, tranquilo. Tenés un tipo golpeado, así que voy a tener tiempo. Vamos atrás. Juega pelota, después hay un contacto propio del juego. El contacto es con la pierna de abajo, no con la pierna de arriba. Dámela de nuevo. El contacto es con la pierna de abajo, juega pelota. Arriesgado, pero juega pelota y después, una vez que rechaza, ¿necesita asistencia? El choque es inevitable. Lo llamo, tiene que salir, ¿sabes? Si lo llamo, tiene que salir. Es lo que él describe. Señor, dale, dame solo la close. Tenés tiempo, tranquilo. Dale. Señor, pelota claramente, después patín. De acuerdo, sí. Yo por tu bien, para que no te den una tarjeta, por esto no me sigas más. ¿Está? Perfecto, no hay que reclamar nada. Dale, estaba a 150 metros, dale. Esteban, la información, lo que viste es correcto. El jugador defensor juega balón, claramente, y después el contacto es inevitable y el contacto se produce con el pie de apoyo, en el pie de abajo, no con el pie que va a jugar balón. Perfecto, Mauro, gracias. Perfecto, doctor. Impecable. Doctor, ¿puede seguir? Yo recién le decía a Dani, me parece una jugada muy parecida a la de Neuer con Higuaín, porque va fuerte el defensor y rechaza la pelota. Gana la pelota. Claro. Yo encuentro, dos elementos del por qué no se sanciona penal. El primero, el que acaba de citar Juanma, el tema de que llega a la pelota. Y el segundo, que en el VAR no se analizó, es que, porque falta o el contacto se produce abajo, en ese pie de apoyo, que primero para el VAR luego y para el árbitro, esa no analizan porque entienden que es producto de la famosa acción de juego, que esa
ese choque es consecuencia del rechazo del balón. No llegan a analizar de falta o no. Yo creo que, repito, primero el tema de la pelota y el segundo, que Beto pegó un saltito. Yo creo que si Beto tenía los pies, era para que, por ejemplo, Viliano le diga, no, pero más allá de que fue acción de juego. Porque ese salto también hace como que Beto se va hacia el cruce del jugador. Porque partimos de la base, Ariel, de que esta es una dividida. O sea, no una pelota de Beto que va con la pelota y es el defensor que le quiere sacar. Repito. Una pelota sin... No tenía alguien... No había dueño, porque es un centro de pica. Ahí también te demuestra cómo estaba jugando Paraguay en ese momento. Pica, está allí, Beto hace la diagonal, más allá de lo futbolístico. Yo creo que esos son los dos elementos. Pero en el VAR lo que se percata es que entendieron que el contacto de abajo es producto del rechazo al cual llegó el zaguero peruano. Estamos de acuerdo entonces, ¿verdad? Entonces, estuvo correcto el árbitro, estuvo correcto. ¿Qué se le cuestiona a Otto Hitch entonces? No, el penal no, yo me parece que estuvo correcto. Si tengo que asumir postura, sí. Yo creo, repito, ahí, fíjate que ahí como que Beto pegó un salto. Pero vos aquí, independientemente de ese salto, No, está bien, pero yo decía, si era con las camisetas invertidas, yo te iba a decir, pero porque ¿qué es lo que se pensó ahí durante la transmisión? Que le agarró el pecho también, que llevó pelota y pecho. Que en ese caso sí era penal. Claro. Sí era penal, pero ahí inclusive debatiríamos con lo que decía Juanma con la jugada del Maracaná. Pero acá, a ver, la falta es abajo. ¿Qué entienden qué entienden los dos? Hablo de árbitro y VAR. Acción de juego. O sea que esa es una consecuencia de lo que fue la pierna de arriba. Y yo creo que lo que entienden es que era una dividida. Pero repito, o sea, son de esos fallos divididos. O sea, el famoso pudo ser como pudo no ser. Por eso me parece que Conmebol rápidamente divulgó. Porque mira que rápidamente lo hicieron, Sí. Johnny dice que tiene que ser penal. ¿Por qué, Johnny? No, es que, a ver, Ariel, para que se entienda, pudo haber cobrado. Porque, a ver, el famoso, siempre vas a encontrar elementos. La famosa jugada gris. Por eso creo que divulgaron rápidamente para decir, mira, el árbitro vio una cosa y el VAR vio otra. Y es más, el VAR ve algo que no vio el árbitro, que es la falta de abajo. Pero ¿qué le dice el VAR ya? Dice, para mí esa es acción de juego. Yo creo que otra hubiese sido la determinación. Saquémoslo de cuenta el tema de que llega la pelota. Otra hubiera sido la determinación si es que Beto tenía equilibrio y era pelota de Espínola. ¿Sabes cuál es la sensación, Johnny, a tu pregunta de Otto Hitch? ¿Qué es lo que se le recrimina? Que las grises eran siempre para Perú. Sí. Y la expulsión de Gómez. Y que a lo mejor lo que dice Dani, invirtiendo las camisetas, a lo mejor por las decisiones que tenía en el partido, a lo mejor hasta te cobraba penal. Yo cuestiono categóricamente al señor Otto Hitch. Para mí tuvo una pésima actuación y no me he sorprendido porque es un mal árbitro. Ya lo he visto en varios partidos de Copa Sudamericana, Copa Libertadores, inclusive con equipos paraguayos, y él debería estar viniendo caminando de Brasil, de Goianía, a Montevideo, donde seguramente vive, porque es un mal árbitro. Ya no puede seguir actuando porque perjudica a una selección. Y ayer para mí fue penal porque entra con violencia. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dice un técnico al defensor? Que no entres de esa forma porque te van a cobrar penal. Y él entró con mucha violencia y toca al futbolista paraguayo. Y para mí fue penal. El tema es que, por eso yo digo, el origen es una jugada dividida, ¿verdad? Entonces, por eso ahí yo aplico el tema de me hubiera encantado que cobrara penal, más por cómo estaba el partido, ¿verdad? Pero, o sea, cuando hay coincidencia entre lo que vio el árbitro y lo que considera el VAR, o sea, más allá de que no, o sea, no es esa donde vos decís, mira, acá los dos se equivocaron, o acá uno se equivocó y el otro no tuvo la fuerza suficiente para rever dicha situación.
Pero repito, para mí entra en esa de las jugadas complejas. Coste que en la Copa América no se vio mucha diferencia de criterios entre lo que el árbitro ve en cancha y lo que el VAR después con las repeticiones y todo intenta, salvo en la jugada de la supuesta mano en el partido contra Chile. Sí, claro. Que va Roldán y le dice, ¿dónde está la mano? Le dice. Roldán opina, ¿dónde está la mano? Salvo esa. Y ahí dijimos que ahí tuvo mucho que ver lo de Vidal. Vamos a escuchar la otra jugada, la segunda jugada. Se produce la mano en uno de los goles de Perú. A ver. Copa América 2021, partido 21, Perú-Paraguay. Durante una disputa, el balón toca el brazo que se encuentra en una posición natural junto al cuerpo, no siendo una acción sancionable. Por la secuencia del juego, tampoco se caracteriza como una mano de inmediatez. A continuación, los audios y video VAR. Estoy. Atento. Se bota. Pega la mano así contra el cuerpo. Sigue. La voy a Sigue grabar. para el juego. Ok. Gol. Vamos para atrás. Más para atrás. Acá. Dame un plano. Está habilitado, pero te voy a hacer la línea. Vamos. Dale. Nada, mira. Dale para atrás, mira. Correcto, brazo bien pegado es lo que él dice, brazo pegado al cuerpo. La tiene contra el cuerpo. Vamos, soltamos y abrime el plano. La tiene contra el cuerpo. La mano es perfecto, tu apreciación está pegada al cuerpo, está pegadísima al cuerpo. Quiero ver la falta en un plano corto. Dale, ok, pasa de largo, dale un poquito más. Dale un poquito. Plano corto, un poquito más en el ángulo anterior. Por favor, dale. No vas a jugar. Ok, No vas a jugar. listo. No van a jugar. Este viene bien. Dale. Stop para atrás. Stop. Dame un segundo. El offside está confirmado que está habilitado, ¿ok? Está habilitado. Si ya tiré la línea, ya te la envié. Está habilitado. Envíame la línea que... Ya le envié la línea. La VAR. Estoy chequeando solo la posición de... Acá está la línea, Paco. La posición de la mano tiene... No, la posición de la mano está correcta. Vamos. No, está habilitado. Todo confirmado, correcto, el gol es correcto. Amarilla número 15. Parece que no hay mucho, ¿verdad? Acá no hay nada que discutir. Acá el único cuestionamiento es desconocimiento de la regla de nuestros jugadores. Sí. Pues no hay forma. Acá inclusive estábamos contabilizando los toques previos. Y ahí es una jugada de media cancha. Ahí volvemos, Daniel, al líder. El líder tiene que decir, muchachos, vamos. ¿Pero quién le decía? O sea, ¿por Berizzo o Gómez? No, por Gómez. Porque primero el que pide mano desesperadamente es Berizzo. Sí. Porque Berizzo es el que está ahí a 2 metros. O sea, si la vez pasada con lo de Pitana dijimos, no, pero un gesto del árbitro confunde a los jugadores. O sea, ya que vos estabas diciendo qué te piden los técnicos, y es una... Porque acá nuestro técnico pidió mano de una jugada que... Si para el árbitro... Acá lo que hay que decir es... La mano se sanciona... Mira que suena una vida. La mano se sanciona cuando el árbitro entiende que no es accidental. Si ya en ese medio campo el árbitro consideró que no era mano cobrable, ¿cómo permitimos que avance Perú 50 metros? Claro, Daniel, o sea, ahí está el tema. Esa es la parte, pues, repito, es una jugada donde se debe usar, ¿sabes qué? Para decir, muchachos, no volvamos a hacer nunca más esto. Desde el técnico, porque fíjate, ahí en la toma, él es Berizzo. Sí. Berizzo el primero que pide mano. Y yo no sé, porque muchas veces vos, como subordinado, decís, bueno, si el jefe hace eso, yo voy también. O sea, ¿entendés? Pero ¿qué pasa si el árbitro no te da? Tenés que seguir. Es que no te dio. Que después es que el árbitro no te dio por eso, corte, no te dio. Vos tenés que seguir. No te dio. Y si después te dan, aleluya, ¿verdad? Pero no te dio. Y allí, el único que está concentrado, y mirame la falta que metió. Sí. Y es más, Ostogé está tan perdido que se olvida de amonestar a Beto. Porque esta fue una falta de tarjeta y a Beto lo amonesta recién en esa jugada donde casi llegó el 4-2. Pero acá, repito, yo creo que reglamentariamente es para que los jugadores sepan. Y si ya en una jugada mucho más compleja,
que fue la de Pitana de Colombia. Colombia, te iba a mencionar esa. La moraleja fue, muchachos, si no escuchan un pitazo, jueguen nomás. Acá repito, es incomprensible. Ahora, si vos me decís, no, los jugadores defendieron de forma seria. Ahí sí es muy preocupante porque yo entiendo, Padula Daniel, le gana a los dos centrales y Antonio de manera muy inocente, ¿verdad? Sí. Y la Padula se mete en medio de los dos. Y eso la Padula es buenísimo. Sí. Vos sabés que la Padula, un delantero, no sé por qué se lo han dado, Johnny, vos habías sido lapidario con la Padula. Sí, yo dije que tenía menos movimiento que un teléfono público, pero porque yo lo he visto contra Brasil, sí. Contra Brasil. Solo muchas veces decían, ya, Johnny. No. Contra Brasil, yo lo he visto y no le ganaba. ¿Soñaste toda noche con la Padula o no? Sí, no. Realmente tengo que reconocer que lo he visto en su momento complicado seguramente, porque ayer contra Brasil, velocidad, hasta dribbling tuvo ayer. No, pero a ver, la jugada que hace para el otro gol. Vos sabés cuando Carrillo está por patear, la Padula está casi 1 metro detrás de Gustavo, ¿sí? Y cuando va a patear, para ese tipo ese teletransportado. No, el tipo es inteligentísimo. O sea, y allí, como entre los dos centrales, va relojeando qué va a hacer. Y después, mira cómo está. Siempre ya de perfil. Sí. Siempre de perfil, ya preparado para el Claro, pique. porque además, al estar de perfil, vos relojeas dónde está tu marcador. O sea, no vas a caer en offside. Y después el achique que fue en realidad una grande de parte de Anthony. Pero entonces, por eso digo, yo quiero creer que todo eso fue consecuencia de los jugadores de entender, esta es una jugada offside. ¿Viste esa que ahora dicen, no, la línea va a levantarnos, vamos nomás a hacer rápido, dame la pelota, yo quiero reponer rápido? Porque si los jugadores dicen, no, nosotros jugamos en serio. Esto es para preocuparse. Pero mira que ahí me parece es más reprochable lo de Junior que lo de Gómez, porque Gómez cuando ve que viene el pase de Carrizo a la izquierda, es como que intenta salir a cubrir la posición del lateral. De hecho, el que lo habilita a la Padula es Junior. Es Junior. No es Gustavo. Y claro, porque Junior aparte le tiene de frente al delantero. Gustavo lo tiene de espaldas. Por eso, o sea, yo quiero... Juega este Carrillo. Qué bien juega. Este juega en Emiratos Árabes, me parece, ¿eh? Sí. No metió 2. Él no metió los 2 goles de defensores. Paralo, pues nadie lo pudo parar. No, pero por eso te digo, vos, o sea, después cuando analicemos el quién, el fútbol tiene esto, ¿no? De estas dualidades. Por un lado, repito, Perú era uno de los más flojos de los 8 que quedaron. Perú, sacando el batacazo que pegó en Quito, era el último del torneo, de las eliminatorias. Un puntito nos había robado aquí. El famoso y nada punto, más. exactamente. Pero, o sea, tiene algunas individualidades. El caso de cuando se encienden. Y yo cito 4 nombres. El doble 6, Tapia, Yotun. Tapia, sí, muy y bueno. los dos extremos, Cuevas y Carrillo. Después están en medio con el tema del proceso, de buscar si es Corso, Advíncula, lo de Trauco, lo de Zambrano, Abraham, o los dos que jugaron ayer, Ramos y Santa María, si es Peña, si es el 20 que entró, el zurdo que entró en el segundo tiempo. Pero esos 4 tipos cuando se encienden, o sea, son jugadores de jerarquía. Más allá de decir, no, pero esta hora tal... Son jugadores de jerarquía, o sea... En su momento ya tuvieron a Farfán, a Pizarro, Guerrero, a Guerrero, y falta uno más. Maestri. No, vos hablas del Loco Vargas. Claro, vos hablas de los 4 fantásticos. Sí, cuatro. pero estos 4 que te he citado son los que metieron siempre semifinales, jugaron el Mundial. A Cueva le reclamaron bastante cuando falla su penal contra Anthony. El tema es que él había fallado un penal muy clave contra Dinamarca, que los peruanos no le... Entonces cuando él falla, era otra vez Cueva ¿verdad? Por eso él quedó muy sentido. Y su compañero le abraza al culminar el partido. Así mismo, cuando Perú Trauco hace el gol y todos salen, creo que es la Padula el que se da vuelta y lo termina consolando. Y como que después el resto del grupo dice, sí, vamos a consolarle porque había quedado muy afectado. Pues son jugadores. Y tú la picó, o sea, mientras los nuestros, por la tensión, la mandaron arriba. Yo me di cuenta, Daniel, en ese penal de Zamudio, y dije, no, este va a errar. O ataja el arquero o tira afuera. Por el gesto de
Exacto. Después cuando hablemos de la tanda, Pero ese es un tema también extraordinario porque esta historia que siempre nos vendieron de la lotería de los No, penales es una gran mentira. hace rato. ¿Sabes dónde quedó esa es acá una para gran nosotros? mentira. ¿Sabes dónde quedó demostrado para nosotros que no es lotería? En la tanda de penales Olimpia Botafogo, donde Gatito dice, gracias a los preparadores de arqueros que estuvimos estudiándola todo durante una semana. Claro. O sea, que hoy además, día ya... es Alejandro Silva nunca te falla porque, o sea, ahí no hay lotería. Yo creo que hay por ejemplo, preparación, confianza. Todos sabíamos cómo iba a patear Ángel Romero Sí. y cuál iba a ser el desenlace. Claro. Néstor Ortigosa, ahora lo de Ángel Romero, la calidad que tuvo le aguantó hasta la última, o sea, no. Como también está la preparación del arquero, que no ataja por obra y arte del azar. Yo por eso le consulté a Berizzo si hubo práctica de penales, porque no solamente practica el que ejecuta, sino el que ataja. Por ejemplo, culminado el partido, inmediatamente Bonano va con su lista y habla con los... Pero ¿viste el gesto que hizo Anthony? Bonano le empieza a mostrar y de repente, déjate, una cosa así le hace Anthony. Sí, no sé qué. Yo creo que Anthony, él ya quería concentrarse. Claro. Y le metían datos y él rechaza eso. Antonio dice, no sé, le dice a Berizzo. Y claro, y ahí entra Aguilar y le dice, sí, le dice a Antonio, es como que aprueba lo que Antonio estaba diciendo, ¿verdad? Pero después continúa la charla Bonano. Bueno, Anthony claro, solo. pues, yo no lo recuerdo como un gran ataque a penales. Y vos sabés que yo hacía memoria y qué es lo que tanto Bonano No. El tema está en los datos, Daniel. Claro. Mira que Daniel echó un chuta siempre a la izquierda, tiene 4 penales, 2 a la derecha, 1 al medio. Juanma tira así, esa información es que se le brinda al arquero. Que dio la sensación que cuando Anthony es como que parece que le desaprueba los datos que le está dando Bonano, después la parte de vuelta a Bonano y le dice, bueno, si querés llevar, parece que le dice, ¿verdad? Por el papel que tenía Bonano y le estaba hablando ahí con Anthony. No, yo espero que haya sido ya sé, y ahora ya déjame a mí que es una cuestión de yo... Además el árbitro también ya estaba fastidiando a los arqueros porque le decía a cada momento el tema de la raya. Pero vos sabés que cómo se nota que cuando el VAR y la International Board habían dicho mínimo un pie sobre la línea. ¿Cómo practicaron, verdad? No, uno decía, ¿sabes qué? De ahora en más va a ser casi imposible atajar. Y lo que fue la jornada ayer, lo de España-Suiza y lo de Paraguay-Perú. Y vos decís, mira qué bien atajó. Y se acuerdan que en los primeros meses uno decía, claro, atajó porque se adelantó. Y muchísimos penales se tuvieron que repetir. Amarilla incluso una que ahora vos ves todito ¿Sabe que hay, Dani, una sincronización por eso de un paso para adelante en una de las piernas y la otra para atrás? Claro, o sea, ahora al mismo tiempo. Ahora ya hacen muy bien eso. Sí. Antes, ¿sabes cómo era? El tema de que daban un pasito con los 2 pies. Claro. Y ahí quedaban. Y ahora hacen bien el tema de la sincronización, uno atrás y otro adelante. Y ayer viendo a Unai, a Sommer, a Gallese, a Anthony, o sea, adelante de 10 puntos. 10 puntos como esos 2 pasitos, Daniel, o pasotes. El arquero de Mineiro en la final de la Copa Libertadores. Él hace un paso. Él estuvo a punto de trabar con Miranda. Un paso chiquito y 2 pasos grandes y casi le llega al... Claro. No, pero yo te hablo desde que el VAR se metió con el tema de la línea. Porque es una exigencia para los arqueros esa vos sabés que ahí, por ejemplo, tenés un acierto. Porque viste que lo que contaba Johnny, antes era la famosa regla que nadie respetaba. O los arqueros utilizaban, animate a cobrarme acá tengo 50.000 hinchas acá, animate a cobrarme acá. Y ahora queda todo muy claro. Y repito, y uno decía, pero con esta regla, los arqueros no van a poder atajar. Y repito, ayer, pero entre los 4 arqueros no sé cuántos penales atajaron. Y toditos los penales... Correctamente. Porque cada vez que ataja el arquero, pues cuando es de los tuyos, lo primero que hace es, a ver, ¿será que no se repite esta ejecución? Lo del Anthony, el penal a Cueva es sensacional. Significa que ayer entrenó, hizo los penales, querido Sí, claro, y esa no era, entrenamos y punto. Y yo hice la lista y... Pero vos le querés haber hizo porque él te responde al final. O sea, en medio del exabruto... Te manda a decirle a ese periodista. No, en medio del exabruto él dice, sí hubo, dijo. Sí, hubo, claro. Y después... Pero hasta ahí... Que, no me interesa responder. ¿Hacia dónde va la pregunta? Dijo. Vamos a escucharla o hay... ¿Lo escuchamos a Berizzo o cómo estamos con la pausa? ¿Pero lo escuchamos todo esa partecita? No, lo escuchamos toda la rueda de prensa. Y después la pausa. Buenas noches, dolido porque creo que los penales no premian la gran actuación del equipo y obviamente frustrados por no haber conseguido el pase,
pero lo que ha pasado dentro del partido ha sido muy bueno. ¿Cree que el árbitro complicó un poco el trámite del juego, que hubo situaciones que podía resolver de otra manera? ¿Y cree que la segunda mitad ya se notó el desgaste físico de algunos jugadores? La pregunta, o mejor dicho, había que preguntarle al que hace la pregunta si vio el partido o no. ¿Cuál desgaste físico tuvimos nosotros en el segundo tiempo con 10? Nos llevamos por delante a nuestro rival. Y es obvio que el trámite del partido se ve afectado por la actuación del árbitro. Pero de los árbitros no hablo. Lo que debería hacer es emitir un comentario más que una pregunta, el que hace la pregunta. ¿Cómo vio la situación de la expulsión de Gustavo Gómez? ¿Y qué le deja esta Copa América? ¿Siente que termina satisfecho por la entrega que tuvo el equipo hoy? ¿O se quedan en deuda con algo? No, ninguna deuda. Si de algo puedo sentirme orgulloso es de la actitud, de la convicción, del coraje que tiene el equipo. Aún con 10, en un partido donde todo lo decidía en contra nuestro y todas las adversidades dentro del trámite sucedían en contra nuestro, fuimos, nos recuperamos, empatamos 2 veces el partido y los penales, como le decía en la primera pregunta, no premian el gran esfuerzo que hizo el equipo entero, de todos, jugando con 10, jugando contra la actuación arbitral, nos expulsa a un futbolista por protestar, eso en el fútbol actual no se ve más, pero me quedo con lo positivo, me quedo con un gran trabajo de todo el equipo. Jugamos un primer tiempo muy bueno en el inicio del partido, hasta los 30 minutos, donde en 2 acciones nos dan vuelta al resultado, pero después, con uno menos inclusive, supimos jugar el partido, entenderlo, sufrirlo también, con un gran desgaste físico, que emparejamos el partido con uno menos, así que me siento muy orgulloso de mis futbolistas, verdaderamente. ¿Qué lecciones puede sacar la selección guaraní de la Copa América de cara a las eliminatorias para el Mundial 2022? Creo que encontramos futbolistas, reforzamos nuestra idea de juego, en todos los partidos fuimos protagonistas, aún en dificultades siempre competimos, siempre nos entregamos por el partido, somos una selección muy agresiva, muy intensa, que como rival somos muy incómodos y hoy creo que tuvimos una peligrosidad en ataque, una efectividad en ataque que también habíamos tenido en partidos anteriores como el de Chile, que debemos seguir apoyando y respaldando. Creo que nos vamos con actuaciones de futbolistas muy buenas que se han integrado a nuestro grupo y con partidos como el de hoy que nos dejan la frustración de los penales, pero un sentimiento de reforzamiento en la manera de jugar. Empataron el partido 2 veces con un hombre menos. ¿Qué crees que le faltó a tu equipo para sacar el resultado? Si metíamos la última de julio y ganábamos el partido, creo que hubiese premiado el coraje del equipo, dar vuelta. La tuvimos en la última jugada del partido, se fue por centímetros y luego los penales, bueno, el fútbol cae para el lado que quiere en esa instancia. Así que decirle a mis jugadores que me siento muy orgulloso de ser su entrenador y que seguiremos haciéndonos fuertes después de un partido doloroso, una eliminación dolorosa como la de hoy, también nos debe enseñar a fortalecernos. Buenas noches, profesor Berizzo. En un partido que fue muy parejo para ambas selecciones, ¿dónde cree que recae la mayor virtud de Perú, que finalmente pasó a la semifinal de la Copa América? Perú es un equipo que juega bien, creo que lo presionamos bien, no lo dejamos jugar, conectaron 2 jugadas de ataque con gente peligrosa y convirtieron sin predominar su posesión a nosotros, sin dominarnos, y después jugar 50 minutos con uno menos y empatar el partido 2 veces, creo que habla más de méritos propios que de cosas mal hechas por Perú. Eduardo, ¿qué se le puede decir a una selección que demostró talento, trabajo y luchó siempre para conseguir la clasificación, pero al final el objetivo no se cumplió? A veces los golpes también te enseñan y de todo hay que hacer un aprendizaje. Nos hubiese encantado, yo el primero, haber pasado de cuartos, pero los penales no lo quisieron. De todas maneras eso no nubla el trabajo, no distrae la mirada en que hemos jugado un grandísimo partido, tal cual lo habíamos imaginado y planeado,
y felicitar a mis futbolistas por una entrega 60 días juntos, donde hemos aprovechado muy bien el tiempo compartido. Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM. ¿La elección de los penaleros fue del cuerpo técnico o ya había una lista previa y si hubo práctica de penales? Hubo, pero ni me interesa contestar la pregunta, porque entiendo el interés que tiene. Así que dígale al periodista de mi parte que el análisis posterior, dada la formulación de la pregunta, ni me interesa contestarla. ¿Qué puntos altos y bajos le deja la Copa América sobre su equipo? Una expresión colectiva que se ve reforzada, una manera de jugar que es jugar al fútbol con posesión, pensando en el arco de enfrente, recuperar la pelota muy rápido, con mucha agresividad. Nos deja un reforzamiento de esa manera de jugar, con futbolistas que se fueron integrando, futbolistas que tuvieron minutos, gente joven, que será importante nutrir el grupo de jugadores para lo que viene. Descansaremos y empezaremos a pensar dentro de 2 meses en una eliminatoria. Creo que la Copa América nos deja muchos puntos elevados a nivel jugadores, muchas actuaciones muy buenas de futbolistas y un reforzamiento y una convicción, un reforzamiento de la convicción en la manera de jugar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te quedas solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. La fiesta de la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, manteniendo los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América. Vibra el continente. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Dedicale más tiempo a papá. De las cosas rápidas nos encargamos nosotros. Financiera Paraguayo-Japonesa. Teléfono 416-4500. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Por todo el mes de julio, IDESA te trae una imperdible oportunidad donde podés obtener hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta excelente oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100 o al 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales. Encontranos como @InitiativePY. Initiative Escuela de Negocios. Evoluciona tu futuro. En Inverfin, tus compras vienen con regalos. Durante el mes de julio, adquiriendo productos de cocción de la marca Fama, te llevas de regalo un kit de premezcla para preparar las pizzas más ricas. Cocinas, microondas, hornos en cuotas desde 39.000 guaraníes. Los mejores somieres en cuotas desde 139.000 guaraníes. Regalos increíbles. Visita las sucursales de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828 en redes y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar.
Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados: albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Julio se viene con todo en Luminotecnia. Si querés renovar tu calefón, anticipate al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, vuelve la ventana de descuentos. Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados hasta el 31 de julio. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, estamos retornando. Quedó la parte de Johnny, ¿verdad? La parte de Johnny. Claro, Johnny, la respuesta a Johnny es la segunda vez, porque en lo previo, en la rueda de prensa, en lo previo del partido, ya había el señor Berizzo hecho la pausa y enfatizado en lo referente a la pregunta de Johnny. Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM. ¿De qué periódico? Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM. Se habla de la posibilidad de contar con... en la previa. ¿Y puede aportar al equipo el joven volante? Y después, ayer. Cualquier jugador está disponible. La pregunta que va dirigida sobre Brian puede ir dirigida... El de ayer es... Sorprendió. Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM. ¿La elección de los penaleros fue del cuerpo técnico o ya había una lista previa, y si hubo práctica de penales? Hubo, pero ni me interesa contestar la pregunta, porque entiendo el interés que tiene. Así que dígale al periodista de mi parte que el análisis posterior, dada la formulación de la pregunta, ni me interesa contestarla. Acá. ¿Ya te enteraste, Johnny? ¿Ya te diste por enterado? Sí. me llegó la información. Y yo me pregunto si este señor que jugó Copa del Mundo, Daniel. Copa América sí recuerdo que vino a jugar. No recuerdo que haya jugado Copa del Mundo. No, creo que no sé si entre el 98 y el 2002 no sé si integró, pero porque es alguien que compitió, alguien que compartió grandes grupos y se está le da pelota, perdón el término que voy a utilizar, le da pelota a la prensa, se enoja porque uno le pregunta si tiene lista o hizo la lista él o el plantel, o ya se tenía una lista previa para ejecución de penales, y él se enoja por eso. A mí me preocupa, sinceramente me preocupa, porque él debería estar pensando ya en qué hacer para llevarnos a la Copa del Mundo. Tenemos partidos muy pero muy importantes, y que en primer lugar, hace aproximadamente un mes, yo hice una pregunta. Envié mi pregunta porque las conferencias son virtuales, el encargado de prensa, el encargado de leer, y mi pregunta fue sacada, fue censurada, consulté, envié, y la respuesta fue que por falta de tiempo no se pudo leer. Bueno, eso pasó. Un día antes del partido, el señor Berizzo
levanta la oreja al escuchar el término ABC. Y ayer, lógicamente, para cerrar el capítulo, responde, él dice que no va a responder, pero responde al final. O sea, al comienzo responde sí, hubo, te dice, hubo práctica. Sí, pero le da más énfasis a lo que desarrolla Johnny. Exactamente, que supuestamente uno tenía mala intención. A ver, ¿qué mala intención pudo haber existido en la consulta? O sea, tratando de entrar en la cabeza del seleccionador, que no practica. Porque sabes que yo primero cuando escuché tu pregunta, Johnny, sabes que esa suele ser la pregunta de si ya había algo preestablecido, claro. Y muchas veces ocurre, ¿cuántas veces los técnicos, más allá de lo que está preestablecido, le preguntan a los jugadores famosos cómo te sentís? Porque vos podés hacer 80.000 simulacros. Sí, lo dijo Chiqui, un especialista a Edo Valdés. El propio Gerardo Martino. Gerardo, por ejemplo, era de la idea de que no, todo bien con el tema de datos, pero ¿sabes qué? No sirve. Yo pensé que la pregunta era, ¿se respetó una lista preestablecida o fue por el desgaste? Además, porque hay empates y empates. Están esos 0-0 donde decir, por favor, que rápido que se termine y que vayan a los penales nomás ya. O un 3-3 como el de ayer, donde tuvimos cerca de un 4-3. Nos habíamos salvado del 4-2. Entonces, o sea, para mí estaba bien. A lo sumo capaz hubiera añadido, o por lo rocambolesco que fue el partido, fue una cuestión de voluntad de los jugadores. Pues eso ocurre. Claro. O sea, entonces, Daniel. Claro, ¿sabes qué? Porque, y yo no sé cómo venía, y yo acá preguntaba por el tema de las contratadas para el diario, porque, como bien decirlo, el jueves era qué periódico, ¿verdad? Porque Ariel decía, no, por el tema de la mesa, más allá de que uno es crítico cuando ve algo malo, o en una de las emisiones cuando Ariel dijo, no, que se vaya ya, después lo de Argentina, que cuando hicimos duple con peligro de gol. Pero yo coincido con lo que es tu idea central, de que debería estar un poquito más allá de una especie de chiquitaje. Sí. ¿Por qué? Porque ya en la primera pregunta se lo nota con fastidio. Y a ver, yo el tema del fastidio, yo no entiendo porque son seres humanos y por qué nosotros solamente exigiríamos que sean robots cuando uno quiere una interacción sincera. O sea, si el técnico se molesta cuando, por ejemplo, la crítica es, no puedes decir que estabas contento con lo que veías y por eso no lo metiste 20 minutos antes a Carlos González. O sea, yo tengo el derecho de decir, no, estás equivocado en lo que ves. Si después va a ser, pero vos nunca... Bueno, hablemos otra cosa entonces. Ahora, por eso cuando Ariel dijo, no, capaz de poner la mesa, a mí déjame el beneficio de la duda, porque si no sería como vos lo planteas. Lo siento, en el archivo, cuando dije que periódico, y Juan acá me mostraba las contratapas del diario, hablábamos con Miguel y todo eso. ¿Sabes por qué? Porque para mí la pregunta toca un tema que es apasionante, que hace rato en el bloque anterior también ya gozamos un poquito, y que hay posturas y posturas. Yo recién le citaba lo de Martino o Mourinho son de la idea que no sirve eso, no sirve lo de practicar, porque no se puede reprisar eso. ¿Sabe qué? Mi pregunta fue si se armó una lista, si el técnico dijo antes del partido o un día antes, bueno, señores, aquí probablemente vamos a definir en penales y los 5 pateadores van a ser Anthony, Gustavo Gómez, Junior Alonso. Esa era mi pregunta. O, señores, si mañana llegamos a los penales, queda a cargo de ustedes. El que esté en condiciones física y mental va a ejecutar. Esa era mi pregunta. Pero yo estoy de acuerdo también con ustedes. Creo que el tema de la pregunta y la intención quedó claro. Que un técnico no puede no tener la inteligencia emocional porque él inclusive está expuesto a críticas y a críticas severas, porque todo un país, él está bajo la mira de todo un país. Sí. Y las exigencias son altísimas y él tiene que saber psicológicamente administrar
ciertas situaciones que el propio oficio de entrenador encierra. Y esto es una cosa muy básica, muy simple, muy sencilla, es para perder la cabeza y desenfocarse por un planteo de ese tipo que él evidentemente ya está con un mecanismo de defensa bien establecido, por eso reacciona así, porque vos estás acá aclarando perfectamente que no hubo ningún tipo de mala intención encerrada en la pregunta, o encerrado en la pregunta. A mí me llama la atención porque Berizzo es criticado desde prácticamente que disputó su primer partido con la selección como técnico. Y generalmente él respondía muy bien. Johnny, porque va siempre Dani, Ariel. Yo no recuerdo un exabrupto de Berizzo o un enojo de Berizzo por una pregunta. Sí, generalmente, y siempre él mantenía como el tono, ¿verdad? Nunca se iba de... A diferencia de Juan Osorio, que ya de una... Claro, vino a chocar, Don Juan. Don Juan, claro, se enojaba cada rato, o sea, y... Por eso me llama la atención, o sea, y ya empezó con la pregunta, la segunda pregunta, no sé qué partido vio el colega, el periodista. No, pero por eso, yo creo que son dos cosas diferentes, o sea, repito, y uno es apenas un trabajador, independientemente al rango que te puedan dar desde la ocupación de una empresa o desde la percepción pública. Entonces, yo divido en dos cuestiones. Lo que ustedes señalan, que es lo más importante. Porque si él entiende que hay un encono con la empresa, o el diario, o la radio, que ustedes están citando, y yo a Johnny le creo. O sea, acá con Johnny hemos tenido 80.000 choques y fuertes por sus ideas, pero yo a Johnny no lo veo mala leche. Y es más, aquella vez cuando hicimos la conexión, Ariel tenía una idea, yo tenía otra, con el tema de Berizzo y todas estas cuestiones. Pero lo que ustedes mencionaban con el tema de la inteligencia emocional, para mí es más importante, porque está en juego la capacidad del seleccionador. Sí. Si él entiende que utilizar a Omega para una situación de combustible y le sale bien, que arme. Y allá él, porque repito, la pregunta de Johnny, además de, en mi caso, no encontrar mala intención o que haya sido capciosa, me podrán tildar de que soy ingenuo, pero justamente lo tengo acá el compañero que formuló la pregunta, enfrente de mí aquí en la mesa, te daba un abanico, porque repito, ¿qué pasaba si el técnico decía, yo no entrené? Porque supuestamente esa es la intención. Claro. Al decir, sí hubo. Pero ¿sabes qué? O sea, hoy en día, y más al no ser presencial, el entrevistado puede hacer lo que quiera de la pregunta. Sí. Lo que quiera. No tenemos la capacidad de repreguntar, de decirle, profe, yo no pregunté eso, yo quiero saber esto. No. Entonces, él se encarga de decir, ¿sabes qué? Le dedica 90% del tiempo a la respuesta, o cuántas veces hemos escuchado de todos los seleccionados, cuando no tienen ganas, escueto, ¿sí? Siguiente pregunta. Pero se nota que tenía ganas de, porque habrá vivido, le contaron, o que Johnny, o que el periódico, o que la llámale X, tenía una animadversión. Pues yo voy nomás. Si él decía, no, yo no practiqué, porque yo soy y repito, he citado a uno que es referente mundial, a otro que es un referente muy respetado acá en el plano local. Dice, yo no practiqué porque yo soy la idea de que, más allá de los datos que le podemos suministrar a nuestros jugadores, para mí es más importante cómo terminó el partido. El momento. Claro, porque yo puedo decir, Johnny González es mi mejor penalero porque en los entrenamientos estuvo bien, pero en el partido Johnny falló una debajo del arco, o entró mal y terminó sin querer lesionando a un rival. O sea, hay elementos. O sea, a lo que voy es, para mí no era una pregunta que te acorralaba para que vos respondas solamente de una forma que te iba a exponer. ¿Se entiende? Para mí era una pregunta, porque además es un tema súper apasionante, el tema de la tanda. El tema de la tanda de penales. Creo que más o menos estamos todos de acuerdo que lotería ya no es. O sea, ¿cómo vas a decir lotería cuando desde el mismo spot uno la picó como la picó Yotun y otro como Martínez Osamudio la mandó allá bien lejos? Pues ni siquiera pasó cerca del travesaño. Por eso cuando Zamudio mira ahí y hace la gran Brasil 2011 de mirar
el césped, tipo la cancha de La Plata. Uno decía, no, pues tú me acabas de picarla con una maestría, genialidad. En el mismo lugar. Claro, entonces no. Y a lo que apuntaban Ariel y Juanma, yo creo que ahí sí, por un lado se agarra eso, pero por otro lado también es el tema de lo que apuntaban. Cuando dice, ¿cómo el periodista va a preguntarme eso? Pues yo... Está el jefe de deporte de ABC. Sí, yo en la lectura del partido puedo estar de acuerdo cuando dice, sí, hace rato en la crítica dije, en el segundo tiempo Paraguay parecía que tenía 11 y Perú 10. Pero el desgaste físico también es una realidad. Claro. O cuando le pide, con el tema del arbitraje, ¿cómo me va a preguntar a mí? Vos sos el que tenés que hacer. Ahí sí encuentro lo que ustedes estaban citando. Una especie de desequilibrio, emoción de decir, y capaz estaba muy presionado y todo lo que vivió, pero si 2 días antes decían, no, las críticas forman parte del trabajo. Mira si se va a Perú, a la selección de Perú. A México. Una vez lo que le dijo a Gareca a un periodista. No, y a usted se le dice el Tigre, pero su equipo no. No, yo por eso. Tengo que aclarar, Ariel, Juanma, antes de contactar con el señor Miguel, a mí nunca me llamó el jefe de deporte del diario de ese color, nunca. Estamos en contacto permanentemente, intercambiando equipos, que va a poner, pero nunca él me dijo, matale a fulano, hacerle esta pregunta. Nunca Bruno me envió. Inclusive Bruno una vez, me acuerdo, cuando empezaba a trabajar con él, me dijo, vos tenés absoluta libertad, con tal de que seas honesto, sincero y... No me acuerdo del término que había utilizado en su momento. Tenés absoluta libertad para trabajar, hacer preguntas, todo lo que desees, pero con respeto. De hecho, acá nuestra audiencia y en el caso de Miguel los lectores, ¿saben? O sea, acá nosotros mismos, entre comillas, le decimos a Juanma o a Johnny, ¿qué es lo que fue tu pregunta y todo eso? ¿Verdad? Medio, pongo nomás un ejemplo radical para entender la libertad y la independencia. Porque hoy en día, o sea, sin eso... No se le toca la campana a nadie. Sin eso, hoy en día, Ariel, sin eso, o sea, elemento de propaganda, yo creo que ya la gente demasiado fácil se va a percatar. Bueno, estamos en contacto con Miguel Cáceres, el jefe de deporte del impreso de ABC, porque está claro, entonces sacamos acá a la luz de la cuestión, que la cuestión es con el periódico, con el impreso. Porque yo pensé en un momento dado que también los que integramos la mesa del Cardinal Deportivo son los que estábamos también bajo la mirada de Berizzo por cierta crítica. O sea, pero ahorita utiliza mucho, ahora escuchando bien también el periódico, Claro, ya sé, pero también como ustedes citaban, en la primera parte, cuando dice, ¿cómo me va a preguntar lo del desgaste físico? ¿Qué partido vio? Y lo del árbitro. ¿Cómo me hace la pregunta? Él tiene que sacar o sea, eso no es precisamente... Venía picado. Y ya, a ver, venimos de una eliminatoria donde cuando, con lo de Gastón Jiménez, dijo, no, yo no hablo de... Miguel, ¿qué tal, Miguel Cáceres? ¿Cómo estás? Hola, Ariel, saludo a Dani, a Johnny, a Juan y a toda la audiencia. Les comento y les soy sincero, estuve escuchando la primera parte del programa y luego me salí un poquito, no estuve en sintonía, y me toma de sorpresa un poquito que se diga del enojo del cuerpo técnico y seguramente la parte de la directiva, inclusive del departamento administrativo de la gente que maneja la selección, el enojo con el impreso también, ¿verdad? Que es algo totalmente reiterativo, no es nada nuevo esto en absoluto. Pero yo creo que más bien lo de la consulta de Johnny de ayer y primero del colega John Walter Ferreira, al que le cuestionó también su pregunta, y cuando dice que él no se refiere al arbitraje. Sin embargo, en otra parte de la conferencia de prensa, él mismo admite, tuvimos que levantar el nivel del equipo contra todos, inclusive el arbitraje. Una parte en la que habló del arbitraje de Berizzo anoche. Sin embargo, cuando cuestiona la primera pregunta, dice que él no habla del arbitraje, él mismo se dice. Y lo de Johnny viene marcándose, y creo yo, y haber comprobado también con gente del entorno de Berizzo, de aquella pregunta sobre qué piensa el paraguayo, principalmente a uno del puesto, del que sea nacionalizado otro para jugar en esa posición. De ahí viene la marca de Berizzo a las consultas que se pasan a la conferencia de mesa. De algo que yo dejé de participar absolutamente cuando se implementó esto de las preguntas virtuales, porque
no es lo mismo. Uno puede hacer una pregunta, repítelo del colega, o viceversa. O uno escuchando las respuestas del entrevistado puede hacer su propia pregunta y sacar inclusive mayor información, ¿verdad? Y por eso digo, pero no me extraña, yo anoche escribí inclusive en las redes sociales de una persona muy cercana a Berizzo que me escribió. Tengo acá Miguel. Sí. Lo primero que escribiste fue, si no le interesa responder la pregunta, que se vaya a su casa. Sí. Berizzo, ¿qué interés puede tener la formulación de preguntar al periodista? Mi solidaridad con el colega Johnny González. Sí. Johnny González, nosotros vamos a seguir y se va. Bueno, sí. Y el que me escribió esta mañana y luego borró, acá estamos. Sí. No vamos a ceder ni un paso. Mis respetos igual por lo que fuiste. Supongo que tiene que ver con algún contacto que tuviste durante la jornada de ayer, Miguel. Pero ¿hay alguna publicación en donde hubo alguna cierta crítica contra Berizzo que vos crees haya enojado, enfadado al DT? Y mira, que si se va a enojar o se va a molestar por las críticas que se le hace, no solo en el impreso, también tenemos una marca ya registrada en lo que es la radio y el canal, inclusive, de cuestionamiento severo principalmente a las decisiones de Eduardo Berizzo. Claro. Si se molesta, no va a ser el primero ni el último en cuestionar alguna publicación, pero directamente, atacarlo directamente a él, no. Y no veo la razón, pero sí trato de entender también hacia dónde apunta su malestar. De hecho, él habrá comentado a esa persona que me escribió ayer su enojo y me escribió a mí como jefe del área del diario DC, pero infelizmente no pude leerlo y lo borró inmediatamente. Pero igual sigo esperando la respuesta y repito, estamos acá y no vamos a ceder ni... Son 2 Copa América las que fracasa Eduardo Berizzo. Son 6 partidos eliminatorios que no mostró absolutamente nada. Son 43 jugadores que ha utilizado. Hasta aquí no encontró un equipo estable. Y sigo sosteniendo, como lo dije ahí en el grupo de los compañeros, y creo que Dani también lo apuntó en reiteradas veces, el principal culpable de la lesión de Miguel Almirón es Eduardo Berizzo. Era al que tenía que cuidarlo y no era lo que estaban en capilla de que luego aparecieron a jugar con todo. ¿verdad? Y lo de anoche, más allá de la formación del equipo, que algunos lo aplaudían y otros lo cuestionaban, entre el caso yo, porque la persona indicada para mí era Alejandro Romero Gamarra para jugar también anoche el partido contra Perú, considerando la necesidad de tener mayor creación y generar ataque y buscar la terminación, ¿verdad? Son decisiones que hasta aquí Berizzo sigue generando méritos para seguir cuestionándole sus decisiones. Casi 3 años de trabajo y hasta aquí creo que a nadie, para no decir a unos pocos dirigentes, ha convencido lo que es el trabajo de Berizzo. Miguel, te saludo y en tu exposición dijiste que hay malestar también de parte de la dirigencia, o sea, no es solamente Berizzo. Sí, claro, porque ustedes te van a acordar de aquella entrevista con Enrique Sánchez, en el que él mismo mencionaba que la Copa América no iba a ser un parámetro para tomar la determinación de destacarlo a Berizzo más allá del resultado que se registre en esta conversación. Para mí es un fracaso lo de Paraguay en la Copa América. Yo creo que lo tuyo es más creíble en el sentido que tampoco le veo solo a Berizzo tomar la lanza como hizo. O sea, es como que tiene entre comillas la aprobación, o habrá sido una retroalimentación de decir, no sé cómo le digo, mira, profe, o tal cosa, Toto. Entonces, algo que vos estabas explicando así de primera mano, con los detalles y sí, o sea, yo creo que tu explicación fue bastante clara en ese sentido, Miguel. Claro, porque siempre en el grupo, principalmente en lo que arropa a lo que es la selección y el departamento, están la gente incapaces de estar en ese cargo, muchas veces por un acercamiento de un alto directivo o acercamiento de retribuir algún favor que ha recibido, están en ese grupo y para mí, si se enoja el dirigente, si se enoja el técnico, si se enoja el director deportivo, si se enojan los jugadores, me parece bien. Eso indica que nuestro trabajo está bien, no nos apegamos a un solo sector, de que vemos lo que vemos y lo decimos cuando está mal, y cuando está bien, lo mismo, lo apuntamos. Bueno, gracias Miguel, muy amable. No, por favor, un saludo a todos y un gusto haber conversado con ustedes en el Super Sábado. Bueno, Miguel Cáceres, el jefe de deportes de ABC, el impreso, aclarando también la postura en cuanto a algunas publicaciones y el enojo que generó el medio, a nuestro medio, al entrenador, y por lo que dijo Miguel también a algunos dirigentes de la selección nacional. Pero por eso, o sea, diferencio, más allá de entender lo que significa la marca y, a ver,
No, o sea, nosotros hablar de la historia que tiene o la trayectoria que tiene la empresa en la cual estamos, eventualmente u ocasionalmente, porque esto tiene su dinámica. Entonces, esa parte me parece que ya aclararon Johnny y Miguel. Y la otra, ¿no? La otra de una lectura más amplia que demuestra también cómo vivió el seleccionador. Esto para cerrar. Y ya que ahí Maluque desesperadamente... Maluque está por poco casi ya entra acá Sí, a apagar todo. Vamos, Maluque, vamos a la pausa. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Luxor Appliance. Somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-appliance.com. Luxor Quality for Life. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio, con el pacto de confianza NGO. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a www.personal.com.py/Disney Plus y entérate más. Personal, la fibra óptica más rápida. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Aitiva 89 y Aitiva 92 o nuestro diésel Aitiva S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompáñala con sus colores en tus manos con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Encontrala donde siempre. Escanea el QR y participa por Bicicoolers TV, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Santa Clara Medicina Prepaga, comprometidos con la salud, ofreciendo medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad, gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Santa Clara, vivamos más. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más, o llamanos al 418-0146.
Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables. Prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Papá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón de un hogar. Por eso, en el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio desde 100.000 guaraníes, participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más info, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. La selección del despertar albirrojo somos todos. Por eso, en estos partidos de eliminatorias y Copa América, alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une. ¡Vamos Paraguay! Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores, termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos de regreso en la parte final de la programación. Tenemos que meternos un tanto en el campeonato local que comienza este viernes en 8, viernes 16 de julio. ¿Qué tenés, Johnny, de Olimpia? Ganó su partido amistoso ayer. ¿Qué se viene para Olimpia esta semana? Olimpia que jugó su primer partido amistoso ante el equipo de Nacional. El partido de vuelta será el próximo miércoles 7. Otro partido, recordemos, por protocolo que tiene la APF, es muy difícil de conseguir rivales. Entonces, Olimpia solamente va a tener 2 partidos y después seguramente actividad intensa y en el grupo, porque el 15 ya juega su partido ante el equipo de Inter de Porto Alegre en el marco de la Copa Libertadores. Resta recuperar a Brian Ojeda. El plantel seleccionado llega hoy. Seguramente un pequeño descanso y a partir del lunes ya trabaja a full, va a tener una semana y media de actividad con el equipo porque le falta el medio campo a Olimpia. Ayer Hugo Quintana, por ejemplo, jugó muy bien, pero su acompañante fue un poco bajo. Jordan Santa Cruz, Richard no puede jugar, mientras el arquero Aguilar me parece que llega y se pone los guantes y ataca. Orteman en conferencia dijo que Richard, aparte de lo que mencionaste la suspensión, estaba saliendo el COVID, dijo. Exactamente, sí. Y no estaba recuperando bien. Sí, o sea que no sé si bien, pero le está costando todavía. Que él tuvo la enfermedad cuando finalizaba el campeonato Apertura. Entonces le toma con el arranque de la pretemporada y sabemos lo que eso significa. Aparte de la suspensión, también el aspecto físico es muy importante. Y otra cosa que se le preguntó, perdón Ariel, es que el tema del cupo ahora que con la ida de Huito Fernández. No, es que ayer está entrando en tu terreno. Es que ayer sabes que te están llevando de a poco. Como el ya Teresa que se llena del interior que te va y te pierdes oriente y no te das cuenta. Pero pasa que el tema de los fichajes, pues el tema. Sí. Y con la ida de Hugo Fernández, Hugo Fernández. Sí. Es que ya había dicho en su momento Sergio Orteman que la directiva le dijo: este es el monto que tenemos para gastar. Y llegó Ale, llegó Salazar, que a propósito le falta fútbol. Ale ayer jugó en el equipo alternativo. Puede ser interesante. Necesitamos verlo más a este zaguero centro uruguayo que va a vestir la camiseta franjeada. Bueno, en Cerro Porteño a esta altura hay que descartarlo ya definitivamente, Iturbe, Juanma. Y estamos a 10 días del partido contra Fluminense. Dentro de 10 días, el martes 13 a las 18:15, Cerro va a recibir en la Nueva Olla al equipo brasileño que viene a los tumbos en el Brasileirão. Y hasta aquí hay que decir que en realidad la prioridad está ahora fijada en el defensor central. Es como que se enfrió un poco la posibilidad de fichar en algún otro puesto, más aún por la salida de Marcos Cáceres, y que hasta aquí no se está concretando la llegada de ningún otro defensor que ocupe ese lugar, ¿verdad? A 10 días. A 10 días. ¿Y los cerros centrales son entonces a esta altura? O sea que aunque venga otro no va a jugar en 10 días, supongo. Tenemos a Alexis Duarte,
A disposición para el partido de ida están Pablo Adorno y Rodrigo del Valle. Esos 3 centrales tiene Cerro. Centrales. Porque después podés ahí improvisar con algún otro, ¿verdad? Pero los que jugaron Alexis y Adorno. Alexis Adorno y Del Valle. Mira que Del Valle el martes hizo fútbol, creo, Cerro, no estoy recordando bien, o jueves. Jueves, al día siguiente del amistoso ante Sol, volvió a entrenar el fútbol y estuvieron allí Alexis y Rodrigo del Valle. ¿Quién es Alexis? Alexis Duarte. ¿El Pulpo? El pulpo, okay. Pulpito. Vos sabés que me metiste las dos porque está su hermano Andrés y siempre me equivoco, me suele pasar. Pasa eso. Andrés Duarte es el otro y Alexis. Quede blanco, al Pulpito, hasta el otro ya más Pulpito, Duarte Pulpito. Más conocido como Pulpito que incluso como, Pulpe le dicen a uno. Que como Alexis. Y a esta altura, a ver, si en 10 días, ¿cuál sería el equipo, Juanma? Porque falta muy poco. Jan en el arco, yo creo, y iba a decirlo junto con Johnny, iba a compartir este pensamiento, lo mejor deportivamente hablando que le pudo pasar tanto a Cerro y a Olimpia es la eliminación de Paraguay ayer. Recuperará. Sí, claro. Totalmente. Allí Cerro va a recuperar a Alberto Espínola, siguiendo con el probable equipo Jan, Alberto Espínola, Alexis Pulpito Duarte, Pablo Adorno es el que está practicando por más cantidad de tiempo, ahora que ver si Rodrigo del Valle le saca el puesto, Alan Rodríguez, en el medio campo Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Matías Villasanti, Claudio Aquino, y usa mucho el doble 9 en las prácticas. Hasta aquí bueno, a lo mejor también no tiene todas las herramientas, ¿verdad? Pero el doble 9 se mantiene con Robert Morales y Mauro Boselli. Habrá que ver si a lo mejor con la avenida Carrascal le encuentra algún puesto, a lo mejor prescinde uno de los 2 puntas o cosas así, que seguramente a partir de esta semana con la llegada de los seleccionados va a tener más tiempo y mayores herramientas para trabajar Chiquey. Y Olimpia el 15 de julio. El 15. ¿Arrancaría con la Copa? El equipo. El Aguilar, para mí, tiene que jugar Aguilar. Lo he visto muy inseguro a Olveira. Se comió 6 en Brasil. Ayer se comió 3. Si bien no fue su culpa, pero el arquero que permanentemente recibe gol también baja su rendimiento. Entonces, Aguilar, Salazar, no tiene otro lateral, a no ser que juegue Alan Vargas. Centrales, me parece que Cáceres, si se recupera, puede jugar allí con Alcaraz, o afianzar a Salcedo con Alcaraz, y Tito Torres por el sector izquierdo. Alejandro Silva, doble 6, Quintana Ojeda, Derlis como cuarto volante. O sea, yo lo he visto en el partido por lo menos 20-25 minutos del primer tiempo y lo he visto muy perdido a Quintanita en ese puesto de interno. No, pero mira que después se afianzó. Bueno. En los últimos minutos se afianzó a tal punto que, bueno, vale. No, vos tuviste ahí se notaba la diferencia con Jordan. Jordan era muy acelerado y el volante central tiene que tener tranquilidad, es el que tiene que tener mayor, es el que tiene ser cuerdo en ese medio campo, y cosa que no le he visto de esa forma a Jordan. Entra, decía, Quintana con Brian Ojeda, Derlis, que está levantando su nivel, tiene fútbol, tiene velocidad en ese pique corto por el sector izquierdo, y adelante el Pollo Recalde, que mantiene su nivel bajo de los últimos partidos, junto a Pita o a Walter González. Bueno, todo muy cerca. Pausa. Hoy no hay Santo Ronald, no hay efeméride, no hay nada. Dale, ya venimos. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas
fuerte. Les cuento que nuestros amigos de Tigo acaban de aumentar la velocidad de internet de todos los hogares paraguayos. Van a poder teletrabajar, estudiar y disfrutar sus contenidos favoritos con mucha más velocidad. La verdad que esto cae en el momento perfecto. Contigo transforma tu casa en un hogar. Rápido Hogar. Más información en tigo.com.py. Tigo en todo lo que te mueve. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jare cobrata catuete. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Las auténticas toscanas son de UPISA, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad UPISA. No te quedes sin probar las toscanas UPISA en sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y tradicional. UPISA, nutri de sabor tu vida. Tener un banco más digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil, porque detrás de cada plataforma digital de Visión Banco hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas, sin que tengas que ir hasta el banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos cerrando. ¿Hay novedades en la Euro? Sí. Ahí Fabio nos comentaba, pasó Dinamarca, le ganó 2-1 a la República Checa. El equipo favorito de todo. Pensar que hace 3 sábados. 3 sábados, sí. Fue cuando Dinamarca. Y que justamente hoy Eriksen volvió a aparecer en la. Vi que un niño se sacó una foto. Sí. Estoy acá en una foto con la persona más famosa del mundo. Sí. Está de vacaciones Eriksen en el norte de Dinamarca, según lo que estuve leyendo. ¿Tú sabes que también reportes de Europa marcan que después de 6 partidos con valla invicta le marcan a Dinamarca? Ah, claro, porque 2-0 estaba ganando el primer tiempo. Y Schick había hecho el descuento, el hombre del Leverkusen. Así que 2-1 y ahora Dinamarca guarda rival de la última serie de cuartos que se va a jugar ahora en minutos. Ucrania-Inglaterra. Y veo que en Inglaterra va a jugar de titular Sancho, el nuevo jugador del Manchester United, ¿eh? 80 millones de euros. ¿Él es inglés? Él es inglés, Sancho. Sí. Inglés. No, claro, de hecho, por eso. Bueno, y para cumplir, para que no quede vacío o en desierto esta jornada de sábado 3 de julio, tenés el Santoral, Maluque, la presentación. ¿Por qué así? Voy a completar. Yo no te entiendo, Ariel. Vos de lunes a viernes son un Contreras. No, pero este es un Santoral de verdad. No hay nada inventado acá. Acá es. O depende de un santo conocido de verdad. Fabio, vos no solés colaborar con el Santoral. No, este es Santoral serio, Santoral de verdad. ¿Cómo vas a decir eso enfrente de Fabio que también. Santo Tomás Apóstol. Este es el santo que. Ahí está. Este es el santo que. Claro, pero acá te acusan que lo tuyo es todo ficticio. Pero este es Santo Tomás el que ver para creer, el que lo vio a Cristo después de haber resucitado a Cristo. Es el Santo Tomás Aquino, ¿verdad, Ariel? No, este es el Santo Tomás Apóstol, el que viendo todo, conviviendo
tanto tiempo con Cristo, igual tuvo su duda. Imagínate nosotros que no convivimos con Cristo así físicamente, ¿no? A lo mejor espiritualmente. Digo que como a veces la fe es muy débil, a veces. Yo pensé que cuando dijo para completar, iba a dar la grilla de los 2 partidos de Sí, vos sabés que ya me venía. Para decir, porque viste, recibimos lo de Dinamarca a las 15, Inglaterra, Ucrania, bueno, con la transmisión vamos a estar para completar. Pero le entiendo el caso de Santo Tomás. Este es un santo, Santo Tomás apóstol. El apóstol Tomás, al que obstinadamente le aplicamos el título de incrédulo, se despide del Evangelio con una breve y resonante exclamación de fe: Señor mío y Dios mío. Hasta ese momento nadie, ni siquiera Pedro y Juan, habían pronunciado la palabra Dios refiriéndose a Jesús. Por eso Jesús dice respecto a Tomás: bienaventurados los que creen sin haber visto. Con referencia y todo, ¿eh? Claro, sí. Pero él empezó a creer desde que le tocó la herida. Cuando le mostró la herida. Quiere decir que ellos ni ahí, por más que Cristo